señores, muy buenos días a todos. Esto es música. Bienvenidos a un nuevo show radial de Siempre Soy aquí en AM530. Mañana de lunes, para mí, un día hermoso, te quiero decir. Bien. Fresco y soleado. Vine en moto, o sea, casi que me congelo. Más que moto. Fresco, claro. Más que fresco. No, pero la pasé extraordinario. Me gusta andar en moto, el vientito en la cara, la pasé muy bien. ¿Cómo anda, profesor Viñeski? Muy bien, ¿no? Hoy es un día para que usted se luzca. Por dos para motivos. que usted demuestre el gran talento que tiene para comunicar. Por dos motivos, porque aparte de los 50 años de Perón, hoy es el Día del Historiador. Por lo tanto, Feliz día, profe. Feliz día, profesor. Muchas gracias. ¿Cómo lo bancamos, profesor? Bueno, primero que dijo buen día, hoy es el Día del Historiador. necesito cariño. Un saludo muy grande a Felipe Piña. A Felipe Piña. Felipe, mirá por el espejito retrovisor a ver quién viene. Feliz día te desea tu ministerio amigo. Gran historiador, Felipe. Gran divulgador. Gran divulgador. Le mandamos un abrazo grande, lo queremos, lo admiramos mucho a Felipe. Por Para supuesto. hoy, ¿qué tenemos? Y vamos a hablar, por supuesto, de Juan Domingo Perón, sobre todo la etapa final de Perón y ese Con problema. audios, ¿eh? A ver, mete un audio, querido Silvio. Silvio está muy elegante, como siempre. Ya vamos a ir con uno de los audios. Me mandá un audio del general, a ver. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. ¿Ese lo eligió usted? 19 días antes de morir, dijo Exactamente. eso. El famoso Esto está mi haciendo las único veces. heredero es el pueblo, que Claro. traducido al castellano es arreglen ese Arréglense. quilombo ustedes. Vean cómo hacen. Tremendo quilombo decir esa frase. ¿Eh? Es un quilombo decir esa frase. Claro, ¿Y dice, cómo imagínate si hacemos? dice mi único heredero es tal. Claro, y entonces Ese es un tema, ¿no? Es un temazo, porque es una frase divina. Una frase divina, Sí. pero ¿cómo se resuelve? ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se resuelve? Hizo las veces de hola, ¿qué tal? No sé si te no diste lo cuenta. traigamos al presente, por Justamente. favor. Hizo las veces de hola, ¿qué tal? No sé si te diste cuenta que nos faltaron los saludos. Sí. Apareció Juan Domingo. Juan Domingo Perón. Hoy es un día importante porque para mí hoy comienza julio. Y para mí amerita. Se vino Julio. Amerita que pongamos canciones de Julio Iglesias. Es más, Ese meme. propongo que Julio. Es una idea muy brillante ver. la que se me acaba de ocurrir. Que julio sea el mes de julio. El mes de Julio Iglesias. Y que todos los días en este programa pongamos canciones de Julio Iglesias. Para mí es un gran artista. Ayer cociné escuchando a Roberto Carlos. ¿Vos querés? Hay que tocarse, ¿eh? Hay que tocarse. ¿Querés ¿Cómo? compartir? ¿Cómo? ¿Qué pasó? El izquierdo. Profesor, Trae mala suerte. ¿trae mala suerte Julio Iglesias? Parece. ¿Vos viste la vida de Julio Iglesias? A él no, a los demás. No. Usted no puede decir que me No ¿Qué puede. tenemos para hoy, compañera Valentina? Caputo y Bausili convocaron a los bancos hoy a las 11 de la mañana para ver cómo va a ser esta transferencia de deuda del Banco Central, que tienen los bancos por el Banco Central, hacia el Tesoro. Un anuncio que se hizo el viernes a la tarde. ¿Tan malo tenés que hacer de hacer un anuncio Hay el que ver viernes cómo, a la tarde? diría raro, ¿eh? Willy Cohen, abren los mercados. No ameritaba, Siempre ¿no? quise ¿O sí? quiero saber cómo abren los mercados. Fue raro ese anuncio. ¿Cuál es la reacción de los mercados? ¿Ameritaba? Sí, es medio como que no dijeron nada No, para mí, ¿eh? para mí no dijeron Yo me nada. quedé esperando. Una expectativa. ¿no? Yo estaba Claro. a punto de irme al mayorista a comprar arroz. Esperaste. Esperando el bombardeo nuclear. Papel higiénico. Claro, papel. Como en la epidemia. Claro, como la pandemia. La pandemia. La pandemia, abuelo. No, que- la guerra terminó, abuelo. Viernes 6 de la tarde, yo dije levanta el cepo. ¿Cómo No, está el porque- profesor, eh? Sí, tremendo. Es el día del historiador. Profesor, ¿qué hizo el fin de semana que se pueda contar, que sea apto para todo público? Tuve un casamiento. Es verdad. Es verdad. Apa. Que vi fotos. Y fue raro lo que ocurrió, porque mientras todos los intelectuales hablaban de temitas políticos, etcétera, La en la gente se cocina casaba. estaban hablando del caso Loan. Ah, mira. Pero apasionadamente. ¿Cómo pegó ese tema en los sectores populares? El Impresionante. rating. Y esa pregunta, Ese análisis. ¿qué reflexión le trae eso? Que estamos hablando de cosas que no hablan a los sectores populares. Muy bien. También es cierto que todos los canales de televisión. ¿no? Sí, fue una manija terrible. Es verdad, es verdad. Llegó al rating a los canales de televisión a épocas, no sé, a los 2000. Y los a los canales de 90. cable- Un encendido infernal. Especialmente La gente mirando. sí, claramente. Ahí está generando mucha atracción en la audiencia. Sí. Es una de las razones por las cuales, entre otras cosas, los medios indagan y profundizan sobre el tema, ¿no? Y Es sí. un tema definitivamente. Sí. Es casi cadena nacional. Podemos decir que si la provincia de Corrientes estuviera
gobernada por el peronismo, estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Sí, de cualquier manera ya empieza a mencionarse, ¿no? la participación. Y pasaron 15 días en algún momento. Más de 15 días pasaron. Claro. Pasaron Sí. 11 días hasta que se manifieste públicamente Gustavo Valdés. Claro. Sí, no, 18 ya van. El 18, gobernador de la bueno. provincia de Imagínate si Corrientes, lo hubiese ¿no? pasado, no sé, en Formosa, que está ahí pegadito. La agenda pública pasaría por otro lado, estaría- ¿no? Absolutamente. Obvio. absolu- Se o por estaría lo hablando- menos el tratamiento del caso. Claro, estaría hablando de Se lo- intervención de la provincia. Se trataría como un caso más, un crimen más político-policial, ¿no? Sí. De esas características, Sí. o un delito, Sí. ¿no? Sí, Para sí. ser más Corrupción. preciso. Ya vamos a ir a los saludos. Y ojo que a las 11:30 en este programa puede que tengamos la nota del día en la Argentina. Y no estoy exagerando ni un poco, ¿eh? La nota del día en la Argentina. De un episodio cinematográfico que ocurrió en el territorio nacional durante el fin de semana. Puede que a las 11:30 ¿En qué provincia? en la provincia, en la frontera entre la provincia del Chubut y la provincia del Río Negro. Me gusta decirlos con el Del. artículo. El Chubut, la provincia del Chubut y la provincia del Río Negro. Ojo, podemos llegar a tener el testimonio y podemos llegar a prender las cámaras. Estamos gestionando, estamos produciendo Para usted. para usted. En serio, podemos llegar a tener el testimonio de una de las personas hoy más buscadas por la prensa nacional. Yo tuve la oportunidad de hablar hoy a la mañana con él. Me dijo, me explotó el teléfono. Me dijo, sos a la primera persona que atiendo. Me dijo, a la mañana. Es un amigo mío, alguien que conozco hace muchísimos años. Y que está involucrado, por suerte salió bien, en un caso que trajo mucha repercusión a nivel nacional. Y yo le ofrecí como amigo, no por interés periodístico, como amigo le dije, a disposición si querés dar tu versión de los hechos en un lugar donde claramente lo vamos a tratar muy bien. Qué Así que intriga que está poniendo. a las 11:30 de la mañana puede que tengamos esta entrevista. Depende cómo esté él psicológicamente y físicamente. Psicológicamente y físicamente. Es sin duda, yo me sorprendí. Ayer a la noche llego a mi casa, me pongo a repasar los diarios, estuve leyendo mucho sobre Francia, tema que vamos a estar tratando con Roberto Varga y con Marco Teruggi. Ganó la ultraderecha en Francia. Y ahora el domingo que viene está la segunda vuelta. Hay mucha expectativa, me pongo a leer sobre Francia y me pongo en los portales y veo una foto y digo, pero a este lo conozco. Claramente. Así que 11:30 de la mañana puede que lo tengamos. Si no, vamos a dar detalles de lo que fue la noticia. Estamos aquí hasta el mediodía. Querido Eduardo Aníbal Fabregat. Mira, como tenemos un programa intenso, tengo un menú para ofrecerte. Una más breve, una más larga. Tengo breve una recomendación teatral fervorosa de una obra que ya lleva 20 años en cartel, pero acaba de volver y que quiero recomendar, porque fui el viernes y volví a pasarla muy bien. Podemos hablar de Stallone, podemos hablar... No, la omisión de la familia Coleman, de Claudio Tolcachir. Quiero decir un par de cosas. Tenemos el cierre definitivo de Telam, o sea, dependiendo de la eso intensidad es importante, del programa, me gustaría que lo desarrollemos. Sí, Es importante. se publicó en el decreto. Telam desaparece como agencia de noticias, se convierte en una agencia de publicidad del Estado. O sea, hay que cerrar ese antro de propaganda oficial, lo cerramos y lo convertimos en un antro de propaganda oficial. Bueno, después lo desarrollamos. Jorge, autopercibido Enzo. Dani, querido, ¿qué le gusta a Milei más que ajustar? Despedir los fines de semana. 2.300 y pico de despidos el fin Se de semana. esperaban, ¿no? Se esperaban porque se habían cumplido los 3 meses, ¿no? Claro, el 30 de junio se venía otra barrida, como la calificó Adorni. Te hago el repaso de qué es lo que ocurrió y qué está ocurriendo en este momento para protestar por eso. Y si queda un poquito de tiempo, contamos lo que va a pasar a la tarde en la CGT, que va a haber un acto por los 50 años del paso a la inmortalidad de Juan Domingo Perón. Bien, vamos a los saludos rápidamente, querido Silvio Soler, en la operación Hola, ¿qué técnica. tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Habló ella. Habló. Vamos a poner ahora Hola, ¿qué los tal? audios de Cristina conversando ayer con Hola, ¿qué tal? Pedro Rosenblatt, más conocido en el mundo del entertainment como Pedro, como Pepe. Compitieron. ¿No? ¿Compitieron quién es? Javier Gerardo Milei y Cristina
Cristina Elizabeth compitieron. Fernández. Televisivamente. Claro. Bueno, a ver, no, Cristina salió en streaming Sí. y Milei salió en una señal de cable. A la ¿no? misma hora, después de que ya sabía que iba a estar hablando Cristina a esa hora, Claro. ¿no? Yo creo que tuvo intención Tuvo intención de competir. de medirse. Sí. Está muy bien. No tengo ni idea de cómo salió la medición. Tampoco ahora me te cuento parece un poco. demasiado No, relevante no. porque estamos comparando, con todo respeto, peras con manzanas. Las Pero dos ahora son te frutas, cuento. una es una pera, otra es una manzana, ¿no? Cosa que siempre hacemos, ¿no? ¿Eh? Cosa que siempre hacemos. Exactamente, ¿no? Claramente no es lo mismo salir en una señal de cable, que es la señal de cable número 1 en la Argentina, como TN, que salir en un streaming, ¿no? Exacto. Porque claramente los niveles de audiencia son absolutamente diferentes. Saludamos a alguien más y arrancamos. Dale, a ver, ¿quién más? Hola a todos. Yo soy el león. Rugió la bestia en medio de la Bueno, avenida. ¿te imaginas si llega a ser? Corrió la casta. Nah. Sin entender. Bueno, vos no la ves, ¿no? Para mí está para Luna Park. Show a plena Pará, luz. Para vos que- Valentina, vos la viste, Valentina. Tengo el video. Hay tengo el archivo. video. Tengo No un video que- resiste un archivo. Vos la viste, vos la viste. El programa del 19, vos también, profesor, la viste. Sí. El programa del 19 de abril, Sí. que nosotros hicimos el año pasado con la doctora Valentina Castro y con el doctor Viñeski en Canal Red América Latina, es un programa que era muy respetuoso con en aquel momento con el candidato Milei. Sí. Ni siquiera se sabía que iba a ser candidato. Él se había presentado, pero se especulaba incluso en aquel momento de que podía haber una fusión. ¿Se acuerdan que en Sí, un momento él le ofrece a Macri y a Patricia Bullrich, vamos a unas pasos? Sí. Vamos a unas pasos y el que gana conduce y el que pierde acompaña haciéndose el peronista Milei. Fíjate la claridad que tenía el chabón en aquel momento. Porque es en definitiva más o menos lo que terminó pasando, Sí. ¿o no? Y ese programa- Que el que ganaba conducía y absorbía al otro. Y esto está pasando, sí. Y en ese programa me enteré de que Milei tenía los votos populares y el PRO tenía los votos más de Me élite. acuerdo que nosotros trajimos una consultora que hizo el mapa del calor del voto en La Matanza. Exacto. En las redes nos mataron, me acuerdo. Lo mataron diciendo cómo publican eso, en base a qué. Bueno, después esa misma consultora y ese mismo informe fue mencionado por Pañi muchos meses después, ya con Milei electo presidente. Bueno, vamos a escuchar a Cristina con Pedro Rosenblatt. Hablando de elecciones y candidaturas, esto dice Cristina, es el audio número 5, querido Silvio el Elegante Soler. Y todos cometemos errores, en realidad, ¿no? ¿Qué sé yo? Cuando lo eligió Frondizi, por ejemplo, y sí, lo eligió, viste que por ahí me cargan a mí que lo elegiste a este, lo elegiste al otro. ¿A quién, Cristina? No importa. Bueno, Perón lo eligió a Frondizi, que fue muy bien hecho, porque de esa manera pudo dividir a la Unión Cívica Radical, que se dividió en la intransigente y en la Unión Cívica Radical del Pueblo, y pudo armar un frente. Bueno, después, pero Frondizi no solamente lo traicionó, nos largó el plan con Inter. Bien, la lectura un poco, Cristina, que está haciendo, supongo el diálogo venía con respecto a cómo se eligen los candidatos, ¿no? Que es uno de los temas que me parecería interesante poder conversar, evaluar. Eventualmente se puede llegar a plantear algún tipo de intercambio de opiniones, una discusión, un debate. Es cómo se eligen opciones más bien conservadoras, ¿no? Scioli, Alberto, más. A mí me parece que es un gran tema para hablar. A mí, Ese era el tema. Claro. Qué lástima. Además, si ves el derrotero, no es una casualidad, porque hay un patrón. Claro, ya hay un no patrón, es una claro. táctica. Hay un patrón. Es una estrategia, ¿no? Pareciera ser. Cuando ya lo haces, si vos jugás con 2 líneas de 4, te va mal. toda la primera ronda, es que sos un equipo defensivo, ¿no? Sí, Claramente. sí. No puedes decir, che, soy un equipo ofensivo y juego con 2 líneas de 4 pegadita. O 5, 5-3-1-1, pelotazo al 9. No, y aparte en 3 campeonatos distintos. Porque Claro. tenés que volver a jugar, elegís lo mismo. Tenés que volver a jugar o elegís lo mismo. Bueno, algo
Es lo que, Algo hay. Es lo que decía Borges de Roberto Art. Recién, Un error puede ser, 2 errores ya es raro, 3 es un estilo. claro, al caso... Eso porque Borges decía Roberto Art porque Tenía errores de ortografía y de gramática. de gramática, Claro, errores gramaticales. Por caso, no sé si lo escucharon a Rubinstein, que habló hace muy poquito. Vos venís acá en el Twitter, en el Twitter. No, habló recién en una radio colega. pero en el Siempre Twitter, quise decir en el esto Twitter, quisiste decir eso. Siempre quise decir esto, en una radio colega. Pero en el Twitter estuvo Estuvo picante. ¿Vos lo leíste a Rubinstein? Sí, lo leí. Claro, ¿Lo por eso, leíste? se ve que por eso lo llamaron. Es el mismo Rubinstein que era Te voy a decir una cosa, el ¿sabés lo que secretario de dijo? Programación Económica de Sergio Massa. Sí. ¿Sabés lo que dijo? Esto que hizo Milei, No. lo propuse yo, pero no me dieron bola. Cuando No me fui, digas. No me dieron bola. Básicamente dijo, yo propuse que vayamos a un esquema donde no haya déficit fiscal, que es lo que está haciendo Milei muy bien, y no me dieron bola. Sí, en Twitter salió de alguna manera celebrando, apoyando, más allá de los matices, ¿viste? No, después Todo el marcó mundo dos- avala el ajuste, pero después dice, bueno, a ver, fíjense la jubilación. Claro, después marcó 2 cosas que era que para él tuvo un efecto recesivo innecesario, que podrían haber hecho el mismo ajuste fiscal sin tanta recesión, y que él creía que había un error muy grosero en el plan económico porque se sigue emitiendo base monetaria y eso va a terminar en una crisis. Muy- Pero lo del ajuste lo puso en valor. Muy bien, seguimos escuchando a Crispación, en el audio número 6. Vamos, elegante. Lo que tenés que asegurar vos en una sociedad peronista o en una sociedad argentina, yo creo que tenemos que inclusive pasar a una etapa superior los peronistas, ¿no? Y pensar ya en algo más. Es un piso de oportunidades, del cual la gente pueda decidir. Si querés estudiar, podés estudiar. Si querés trabajar, tenés que trabajar. O sea, hay que trabajar para poder vivir. Porque hay otra verdad peronista muy piola, que yo estoy dando más bola ahora. Viste que siempre se le da bola a primero la patria, después, que está bueno. Pero hay una que yo me empecé a interesar últimamente más, que es, y si le hubiéramos dado más bola, podríamos haber evitado algunas cositas. Esa que dice que el trabajo es un derecho por la dignidad del hombre, pero también el deber de que cada argentino produzca al menos lo que consume. Si le hubiéramos dado un poquito de bola a esto de que cada argentino por lo menos produzca lo que consume, que encierra un poco el término de productividad. Bien, interpreto la palabra Cristina. Esto tiene que ver con la cuestión de los planes sociales. ¿Qué entendieron ustedes cuando Cristina dice cada argentino, ¿no? La verdad peronista, cada argentino tiene que Ahí estaba hablando del segundo gobierno peronista. producir lo que consume? Pero venía de hablar del segundo gobierno peronista en el cual se puso como eje para aumentar los sueldos que aumente la productividad. Y si no aumentaba la productividad, que no aumente los sueldos. Que esa le parece una fórmula que ella propondría. Está bien. Pero ¿hace mención a qué? A la productividad económica, hace mención a la cuestión de los planes sociales, los programas de distribución del ingreso. ¿A qué? Para mí a lo segundo, en mi opinión. Yo creo que a las 2 cosas, ¿no? A las 2 cosas, a una manera de distribución del ingreso Sí. que en el último tiempo tuvo a los planes sociales como uno de los pilares, claramente. Me parece que a las 2 cosas. Lo que pasa es que el diálogo era raro porque en realidad venía de algún hecho histórico y trataba de vincularlo Al presente. Sí, con el presente un ida y y no vuelta. siempre, claro, no siempre eso te terminaba teniendo algún correlato interesante. A veces sí, a veces no tanto. Este audio sí lo escuché porque circuló por las redes sociales, Cristina, comparando la generación actual con su generación. Y es cierto, leíamos mucho, algunos más que otros. Sí, claro. Algunos más que otros, pero sí leíamos mucho, estábamos muy formados y teníamos además los instrumentos para poder decodificar e interpretar lo que veíamos. O sea, dudábamos de todo. Lo que aparecía en los diarios no lo creíamos. Lo que mirábamos en la televisión tampoco. Estábamos preparados para poner en duda el mundo. Y ahora hay gente que cree lo que sale en TikTok. Aunque sea una estupidez o una pelotudez grande como una casa, que no puede ser, lo cree igual.
Bueno, la discusión es a propósito de las generaciones, ¿no? Sí. Sí, si lee la militancia, ¿no? Si lee o no lee la militancia, que es una buena pregunta. ¿Hasta qué punto? Está claro que la formación política de aquellas generaciones, uno cree, ¿no?, que es mayor a la generación política actual, ¿no? Pareciera ser, ¿no? Está claro que cuando uno escucha a los militantes de la década del 60, de la década del 70, tenían escuelas de formación Exacto. política, estudiaban, leían. También había un debate público De otro más nivel. intenso. El debate público era de otro sí. nivel también, ¿se entiende? Lo que se Un discutía. poco, ella también lo viene anunciando, recuerdan el año pasado cuando en el Teatro Argentino de La Plata lanza la propuesta de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner, también como una escuela de formación, un espacio de generación de esta discusión de pensamientos que un poco en la política hoy tradicional se ha perdido, ¿no? Entonces es volver a esa Hoy lo ves en los cuadros parlamentarios, Exactamente. Valentina. Hoy ves cuadros Exactamente. parlamentarios que no son muy sólidos. Es más, creo yo no se lo adjudicaría solamente a la Libertad Avanza, quiero No. decir, pero la incursión, la incorporación de diferentes legisladores, la Libertad Avanza, uno los ve polemizar, los ve argumentar y te das cuenta que la degradación y la pauperización social que vivió la Argentina también se expresa en su clase dirigente. Sí. Igual yo agregaría no solo a la Libertad Avanza, ¿eh? No. De este lado de Río Bravo también hay gente que vos la escuchás hablar y decís mejor que no hablen, Sí. ¿no? Sí. ¿No? No, y Hay más muchas chicanas, veces- hay más Claro. chicanas que argumentos, ¿no? Digo, No, y por muchas ejemplo, veces ese marketing de la política, ¿no? De, bueno, subir el recorte del diputado, de cómo argumentó para ver si después tiene más reproducciones y demás, en vez de discutir el contenido Sí. y decir, bueno, ¿cuál puede ser la línea para que nuestros diputados, nuestros senadores... a mí me cuentan que hay legisladores y dirigentes políticos que hablan públicamente en función del recorte de TikTok. Y que lo ensayan. Una que lo política de los escriben, recortes. Que lo escriben. Diputados de este lado del Río Bravo, digamos. Claro. O sea, está claramente es una forma de comunicación de la época, ¿no? Sí, Vos sí. tenés que pensar algo que sea para sea reproducido en el ecosistema de comunicación actual que tiene que ver con las redes sociales. Indefectiblemente que tiene que ver con las redes sociales. Sí, pero tiene que haber una instancia más compleja. No, y hasta qué punto ese pensar el recorte que después va a tener reproducciones tapa el pensar el contenido de eso que vamos a discutir y la capacidad de generar consensos, acuerdos, demás, que es un poco la línea de lo que venía diciendo en el día de ayer Cristina, ¿no? Lo que ocurrió es que cambió el modo de organización de los partidos políticos, si es que se puede pensar que son partidos políticos todavía. En la Libertad Avanza está claro que uno no logra un lugar por formación o por militancia. De hecho, se cansaron de contar que vendían los cargos al mejor postor y no les parecía un escándalo, les parecía algo de libre mercado. Bueno, en ese contexto... Igual no es en el único partido que pasa eso, ¿eh? No, por eso digo, en general O sea, las el candidaturas y los puestos expectantes en la tradición política contemporánea es bastante usual. Bueno. Pone guita, financia la campaña, representación de quién, el lugar de la Eso lista. claramente atenta contra la Estamos buenos formación, entre nosotros, ¿no? contra la formación y el ascenso a través de la formación y la militancia. Bueno, así ¿no? vemos lo que vemos. Así vemos los debates en la Cámara de Diputados y nos asombramos muchísimo. Gracias, querido amigo. Sí, y así también se desalienta al militante que ve su esfuerzo y después viene uno con guita y tiene todos los cargos. Por ¿no? eso. Entre otras cuestiones, la idea de la casta me parece se hizo tan profunda en sectores mayoritarios de la sociedad porque, como mínimo, la sociedad avisora, percibe que eso existe, ¿no? Ahora, leyendo el libro de Semán, que lo terminé ahora, uno encuentra en la Libertad Avanza cuadros más formados Que en el la libro de Semana es militancia muy de base. muy interesante. Porque los pibes- Tamizado su antikirchnerismo, Sí. el libro de Sí, ¿no? Semana es muy interesante. Pero los testimonios además, porque los pibes, los que militan en la Libertad Avanza, leen mucho. Después uno puede cuestionar lo que leen, si nos gusta o no nos gusta, Obvio. si la lectura de autoayuda te aporta algo o no te aporta nada. Pero los pibes tienen una convicción y una manera de formarse que está más vinculada a la historia política argentina Y tienen un que los relato cuadros. un relato de la historia argentina. Sí. Más No que- es Marcos Peña. Exacto. Sí. Es más No, que no te ponen el osito mimoso en el billete, ¿no? Sino Exacto. que te discuten, No, claro. ¿no? Quieren discutir incluso en las cátedras de las universidades, o Sí. sea, discuten en todos lados. Y son muy disciplinados además, ¿eh? Hablando Son de muy cátedras, me dijeron que hubo un quilombo grande en la elección de graduados de la Facultad de Derecho, ¿no? Sí. Hubo una grieta de este wing. Sí. ¿En serio? Hubo una grieta de este wing. Sí. Hay unas cabrones
muy grande. Pero no vamos a tratar de esto porque este no es un programa de chimento. Qué lástima. Lo ¡Qué que- lástima! Ni de no es derecho. un programa de chimento. Ni de derecho. Ni de derecho. Seguimos escuchando a Crispación. Es el audio número 8. Interesante lo que dice acá, a propósito de la definición de izquierda o derecha. Por ejemplo, vos sos francés. Sí. Estás en contra de la guerra. Sí, Estás en contra de la OTAN. sí. ¿No? Claramente. Tenés una opción ahí en términos electorales, que es Marine Le Pen. Sí. ¿No? Sí. Porque la izquierda es una izquierda atlantista, otanista. Sí. Entre otras cuestiones. Y con matices desde Macron, que quiere proveer de armas a Ucrania para que ataque territorio ruso, lo cual sería hacer una escalada más en el conflicto bélico, a sectores que quieren apoyar con tropas y demás. Exacto, Marine Le Pen no tiene nada que ver en ese sentido con Milei, en muchísimos aspectos. Bueno, de hecho, Milei participa activamente o quiere participar activamente de la guerra ucraniana. Escuchémoslo. A esta derecha de acá con la derecha europea, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Por ahí, esta derecha de acá tiene que ver más con Macron, que aumentó la edad jubilatoria, que bajó las jubilaciones y que está de acuerdo con la guerra, de apoyar a Ucrania contra Rusia, que con Marine Le Pen, que está en contra de la guerra, que está en contra del aumento de la edad de las jubilaciones y de la baja de las jubilaciones. La derecha europea no tiene nada que ver con esta derecha, es una derecha nacionalista que descree de los valores de la comunidad europea, que es lo que está en jaque en estos momentos, que está en contra de la guerra porque sabe que esto les ha significado el aumento de todo, energía, servicios, etcétera, etcétera. Entonces esta derecha de acá me parece muy anacrónica, muy que se quedó en la Guerra Fría. Esto es lo que planteaba Cristina en el día de ayer. De cualquier manera, tienen vasos comunicantes, la derecha mundial, Sí. que tienen que ver, entre otras cuestiones, con las pautas culturales. Sí. Con lo que diríamos, lo que se llamaría la batalla cultural en cuestiones de pautas culturales. Sí. Lo que tiene que ver con la migración, que en Argentina no es un problema, de hecho no forma parte. Todavía. Todavía no lo es. Todavía. Yo creo que no lo va a hacer. No tengo la bola de cristal. Entiendo tú todavía, Jorge. Pensábamos que otras cosas tampoco iban a ser tema y se terminaron convirtiendo. Sí, pero Milei crece. La proteína de Milei fue la inflación. Sí. Y el fracaso Sí, hay un político del diferencial en gobierno esa agenda. de Alberto, de Cristina y de Massa. Sí. ¿No? Claramente, si le hubiese ido, te digo una cosa, si hubiese sido ese gobierno, hubiese sido, mirá lo que te digo, mediocre. Mirá lo que te digo, mediocre, yo creo que el fenómeno de Milei no llegaba. Está como a 3 puntos. Sí, A 3 puntos quedó Massa Sí. de ganar. A 3 puntos, sí. Bueno. Seguimos escuchando a Cristina. ¿Tenemos un audio más? ¿O este es el último de Cristina? Un audio más tenemos, dale. En el 45, dividido entre Occidente, libre y capitalista, y el mundo comunista, después de la Segunda Guerra. Pero aparte, fíjate la visión de una tercera posición. Él es el primero que formula la postura de la tercera posición, que no significa un poquito de acá y un poquito de allá, sino una postura nacional, comprender el país, los problemas del país y resolverlos de acuerdo a los problemas del país. Fíjate que visualiza claramente cuál va a ser, por ejemplo, el rol del Fondo Monetario Internacional. Vos fíjate que Argentina adhiere al Fondo Monetario Internacional recién en el año 56 o 57 con la revolución autodenominada libertadora, ¿no? Bien, el análisis de Cristina a propósito del rol del peronismo en la política internacional. 10:32. Me gusta la gente que cuando saluda le aprieta la mano. Jorge Autopercibido Enzo Duarte. Dani, querido, el viernes después de las 18 horas, como ya ocurrió algunas otras veces, el gobierno nacional empezó a despedir estatales, como está haciendo cada 3 meses y como dijo que va a seguir haciendo cada 3 meses. El raconto en el fin de semana, como para que tengamos un registro, un rápido raconto, porque no es lo mismo, probablemente hoy se den cuenta cuando no puedan ingresar en algunos otros organismos que son más, ya registró 2.305 despidos. Como te digo, esto solo durante el fin de semana, por lo
que en este preciso momento hay protestas. Si alguno está pasando por ahí, lo va a ver en el INTI, ahí en General Paz, y también en el Ministerio de Capital Humano. Hasta ahora, el raconto del fin de semana da 450 despidos en el ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, incluyendo el 80% del personal y la línea 144, que es la que atiende a las víctimas. La línea 144, que era la línea directa de asistencia a las víctimas, ¿la levantaron completa? No completa no, pero quedó una dotación mínima, claro, quedó una dotación muy mínima. Desmantelamiento total. Desmantelamiento total, no solo eso, sino de todas las políticas vinculadas a género, que se terminó de materializar. Primero dijeron que cerraban. La dependencia de lo que era el Ministerio de la Mujer terminó en Capital Humano. Exactamente. Con Cunio Libarona. Cunio Libarona se hizo cargo de eso que quedó, que es bastante poco. De hecho, Cunio Libarona dijo que va a seguir garantizando el funcionamiento del 144, algo que está por verse, porque no se sabe cómo hacerlo sin personal. Además, garantizar el funcionamiento tiene que ver con la eficacia de ese servicio también, y ¿no? con que haya gente para que atienda. Claro, no hay que... No, exactamente. tiene que haber gente para atender. Si está el teléfono, llama y no te atienden... Y al recorte presupuestario, que todo eso necesita presupuesto, y se hizo un recorte presupuestario en política de género de más del 50%. Claro, ponele que llamen, ponele que te atiendan. ¿Qué le vas a ofrecer si no tenés más políticas, no? ¿Qué ayuda le podés? Secretaría de Derechos Humanos, 700 despidos. Ex Ministerio de Desarrollo Social, sí. ¿Qué área de Derechos Humanos? Todo, vaciamiento casi total del área de derechos humanos. Ex Ministerio de Desarrollo Social, que ahora está en Capital Humano, 370 despidos, está tanto en sedes de la Ciudad Autónoma como en los centros de referencia de todo el país. Lo que decíamos recién, en el INTI, 285 despidos, pone en riesgo la continuidad de un montón de políticas del INTI que apoyan muchísimo lo que tiene que ver con la relación entre el Estado y el sector privado industrial. Parques Nacionales, 79 despidos más. Ya había habido varias tandas de despidos en Parques Nacionales, y en el Inca otros 20 despidos. Como te digo, esto es lo que se pudo contar durante el fin de semana. Hoy, cuando lleguen a trabajar, probablemente haya más. Si querés, sumale lo de Telam. El fin de semana, Adorni dijo, la cerramos, y hoy hay noticias. Sí, se publicó el decreto 548. Estaba cerrada Telam. Estaba cerrada. Ya estaba cerrada Telam. La vallaron. Formalmente faltaba ver qué cierre le daba. Claro, lo que se anunció ahora en el decreto, el 548/2024, es un cambio de paradigma para la agencia. Deja de ser una agencia de noticias. De hecho, se convierte en una agencia de publicidad del Estado. Este es el nombre oficial que le dan en el decreto que se publicó. Que era una de las funciones accesorias. Accesorias, claro. Telam, una de las más importantes. En términos de importancia política, sí, el valor claro, que ocupaba Telam es que vos de ahí controlabas la publicidad. La publicidad, claro, la pauta. Ni más ni menos, la pauta. La pauta, nada menos. Pero elimina toda su función informativa, que hay que repetir por enésima vez la importancia que tiene el rango informativo de la agencia Telam para los medios de todo el territorio nacional. Es lo mismo que decimos siempre de Radio Nacional, ¿no? De medios que atienden y proveen de material de alta calidad, tanto escrito como en video como en audio, a medios de todo el país. Con lo cual, este decreto pone en hecho, sí, algo que sabíamos que estaba existiendo desde el momento que le pusieron vallas y policía adelante. Esto es desde la intervención de Diego Cháger, exdirector de Grupo América, que se hace cargo de la agencia Telam y que ahora la convierte en solo una agencia de publicidad del Estado. Sí, la oficina, la mesa, el escritorio, donde dice, para vos hay pauta, el año que viene hay elecciones. Había una idea que había trascendido de hacer una agencia de noticias, quizás con una dotación mucho más pequeña. Claro, pero eso dicen, pero va a quedar en el marco de Radio y Televisión Argentina. Claro, todo lo que sea informativo lo van a derivar a terceros, claro. O sea, se va a privatizar. De hecho, claro, Telam, en el 50 aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón, que es el creador de Telam, de Telam, hacen este regalito, estos simbolismos que tiene el gobierno. Es una sigla que tiene que ver con Noticias Latinoamérica, sí, ¿no? Sí, porque todos los países extranjeros tenían su propia agencia y nosotros es una creación que hizo el general Perón. Exacto, para tener una agencia propia. Nos llegaba toda la información de Francia y de Estados Unidos a nosotros. Así que bueno, esto se ha oficializado en el día de hoy con el decreto, la desaparición de Telam como agencia informativa y su conversión en ventanilla donde negociar la pauta con vistas a un año eleccionario como va a ser el 2025. Te agrego, Dani, está pasando ahora en el Ministerio de Capital Humano, está protestando AT Capital, ahí todavía está la cosa tensa, pero sin mayores problemas.
problemas. En el INTI ya hay represión, hay detenidos, hay golpeados. En el INTI era uno de los focos de protestas de ATE Nacional a propósito de Eso los... es en General Paz. En General Paz. Ahí hubo 285 Eso es San Martín, ¿no? Si no me equivoco. ¿no? Sí, es el límite, ¿no? Entre Sí. San Martín y Cava. Y era uno de los epicentros de protestas de ATE de hoy. Ya hubo represión y despidos. Bien, esto, Perdón, y represión y heridos. Y Y se heridos. llevaron algunos detenidos. esto ocurrió hoy por la mañana, ¿no? En este momento. En este momento está... Una de las fotos de los heridos es Pablo Espataro, un dirigente conocido de ATE, de CTA Capital, que acá en la foto está muy golpeado. No sé si esto está ocurriendo ahora, no sé si habrán querido cortar y los reprimieron, no, viste que ya no sabes por qué les pegan, vaya uno a saber por qué. Bien, esto está ocurriendo en estos momentos, son las 10:39 minutos, estamos aquí hasta el mediodía, esto siempre soy. Me gusta la gente que cuando saluda la aprieta la Vi un fantasma por ahí, con fuerza y sin ese Rulo de la Torre. Muy bien, no lo Rulo. dejan entrar, no lo dejan Siendo entrar. las Está 10 terminando el fin de semana, ¿no? 10 horas y 40 minutos, Rulo se digna a aparecer, claramente, diciendo voy a pasar a ver en qué andan los pibes del programa. Claramente, Rulo en minutos, ojo que como muy buen profesional mandó su tema. Corporaciones al poder, Milei a administrar la entrega, panorama a partir de la ley básica. Muy de izquierda. Muy de izquierda, todo Muy politizado. Se lo- página 12. Un poco se lo subtituló Cristina ayer, dijo, ahora con el RIGI o RIGI, la única ingreso de divisas que vamos a tener va a ser el agro, porque todo lo demás se lo van a llevar y no van a dejar nada. Así Claro. que medio que Cristina le Cosa puso que ahí para el agro me imagino que no debe ser una gran noticia, porque No. la O sí. perspectiva... No están para nada O sí. contentos. No, y bueno, yo creo que no, porque la perspectiva de que le bajen las retenciones al agro cuando se trata de la única financiamiento genuino, ingreso de dólares, cuando el resto de los sectores también te da un van a tener poder, esa ventaja. también te da el poder de ser el único que tiene capacidad de presionar al gobierno para tomar decisiones si de vos depende que entre o no entre divisas. Sí, pero sí, está bien, pero si le das a elegir a lo del agro, entre que te saquen las retenciones y que le saquen el poder Sí, bueno. de poder presionar sobre el tipo de cambio, me parece que eligen que le saquen las retenciones. Bueno, Aparte les Porque le prometió. están dando a otros sectores de la economía extractivista, el petróleo, el gas, la El litio. energía, la minería, el turismo, también agrega el turismo, la posibilidad de exportar con retenciones cero. Sí. ¿No? Y hacer lo ¿Y que la mesa quiera. de enlace va a ser una rebelión? ¿Eh? ¿No? ¿La mesa de enlace va a ser una rebelión o no? Tractorazo. ¿Te acordás? Vamos a escuchar Milei entrevista con TN de noche. ¿Con quién habló? ¿Con qué periodista? Franco le decía, no sé quién es. Franco Mercuriali, con el periodista Franco Mercuriali. Casualmente es un periodista muy vinculado a la cuestión del agro, del agronegocios Ah, mira vos. y demás. Escuchémoslo al presidente Milei hablando con Mercuriali. Tanto te diría que en 6 meses hemos hecho más por la Argentina que lo que se usó en los últimos 100 años. Eso es lo que tiene que ver con la cuestión estructural y naturalmente eso implica poner un punto final a la decadencia que trae la Argentina en los últimos 100 años. Implica un salto en el ranking de libertad económica de aproximadamente 90 puestos. Por lo tanto, empezamos a parecernos a países como Alemania, Italia, Francia. Soy liberal libertario. La diferencia es que yo soy liberal libertario y no soy liberal libertarado. ¿Ok? Digo, es una diferencia no menor porque hay algunos que viven en Narnia. Entonces, digamos, y que le hacen mucho daño a las ideas de la libertad, porque como viven en Narnia se olvidan de las restricciones y entonces proponen estupideces. Entonces, ni es cierto lo que Para acá. Javier está levantando temperatura. Se viene un remate. Todo el día estaba Se viene al un remate. borde. Estuvo al borde No, todo el pero día. viste que arranca tranca, ¿viste? Sí, Arranca sí, sí. tranca, ¿viste? Bueno, los últimos 50 años, más un tono académico y... Entonces, ni es cierto lo que dice el fracasado de López Murphy y tampoco es cierto lo que dice el resentido fracasado de Melconian. Es presidente de la Nación hablando de alguien además que opina básicamente opinan como Parecido. Opinan muy parecido, ¿no? Muy parecido. Para mí nunca le perdonó a Melconian la metáfora de los fideos y el tuco para no aplicar Y la Melconian lo dolarización. descansaba, ¿eh?
Melconian lo descansó. Y López Murphy le decía fenómeno barrial, ¿o no? López Murphy dice que lo calificó como fenómeno barrial. Que le dolió porque está todo el día con todo lo el de día fenómeno barrial. diciendo fenómeno Soltá, barrial. Javier, dale, soltá. Soltá, ¿Eh? porque está con lo de fenómeno barrial hace 3 meses. Cada 2 tweets es fenómeno barrial. Para, a favor de Vierja. Ricardo López Murphy, cuando fue ministro y quiso hacer mucho menos, lo de Franja Morada, le pusieron 2 bancos en la avenida Figueroa Alcorta, 2 bancos. Un abrazo fue. 2 bancos y estaba en la casa. Y estaba en la casa. Es verdad. ¿No? Sí. Estamos hablando, Javier tiene un grado de convencimiento en lo que él cree, la locura en la cual él cree, aclaro, la cual no comparto absolutamente nada de su modo de organizar a Argentina, que lo demás carecen. Tiene mayor tolerancia, decís vos, mayor tolerancia. Y yo qué sé, Melconian, ¿fue funcionario o no fue funcionario? Sí. ¿Y qué pasó? Porque él decía hay que hacer el ajuste, arregló con, lo cual está bien, la decisión que tomó, arregló con los trabajadores del Banco Nación, que el banco le pagaba el impuesto a la ganancia, ¿o no? Sí. ¿O no? Sí, de hecho. O sea, hizo el ajuste, pero cuando estaba la de él, no. ¿O me equivoco? No. Corregime si me equivoco. No, de hecho, no quiero pifiar. No voy a pifiar, así que no lo voy a decir. Pero me parece que se fue bastante bien. No me acuerdo. No es que se fue. Te lo digo yo porque me acuerdo. Dio un discurso en el hall central del Banco Nación. No quería pifiar, central, pero acá en el edificio que hizo el arquitecto Bustillo, lo aplaudieron, a la Casa de Gobierno, una asamblea de trabajadores para despedirlo al aplauso. ¡Aplauso! Que no quería decirlo porque lo tenía medio borroso, pero me parecía que se había ido así. Se había ido casi. Lo cual está bien, habla bien de él, No sí, por supuesto. habla bien de él, Sí, por supuesto. A mí, el Melconian que distribuye el ingreso, dámelo. ¿No? Pero bueno, esto para explicar un poco la tirria entre cada uno y las expectativas que tuvo cada uno. Vamos a seguir escuchando a Javier Milei, pero antes lo tenemos acá al compañero Rulito de la Torre. ¿Cómo anda, Rulito? ¿Cómo andan? Bien, por suerte. ¿Por qué le ponen esta canción? Ponete los auriculares. No. Te están haciendo bullying. El piquín no me... ¿Cómo anda, Rulo? ¿Terminó el fin de semana o a qué hora terminó? Terminó. ¿A qué hora terminó el fin de semana? No, ayer, el sábado, no. Ayer el sábado no es lo mismo. Ayer fue domingo, el sábado. No sé, ya ni me acuerdo. No fue mucha. No, te comprometés solo, te enterrás solo. Tema menor. Tema menor. ¿Qué hiciste el fin de semana que se pueda contar? ¿Se puede contar? Y a ver, fui al recital, el festejo de cumpleaños de 85 del Tata Cedrón, el viernes a la noche. Esto fue en Saavedra. Una eminencia. Sí, no, totalmente. El hijo todavía subiéndose y cantando con esa gola que tiene. Impresionante. Digamos, ese fue lo más importante del fin de semana. Importante del fin de semana, seguro. Muy bien. ¿Qué tenemos para más adelante? Bueno, vamos a hablar un poquito de esta etapa que se inicia ya con la ley bases votada y el uso de poder que van a hacer las grandes transnacionales, ¿no? ¿Y en qué lugar queda el gobierno? Vamos a reflexionar un poquito sobre A propósito del audio número 12, Milei hablando del tema de la ley bases. Previsional, le tiraron 14 toneladas de piedra. Ahora quisieron hacer lo mismo y hacer un golpe. No pudieron. ¿Para usted quisieron hacer un golpe? No, ¿o tenés alguna duda? Frenar la ascensión por lo menos. Bueno, digo, en principio es... Bueno, hacer un golpe, un poco exagerado. Un poquitito, sí. ¿Tenés alguna duda? Sí. La versión de Javier Milei. Hablando de Kicillof, crítica de Milei a Kicillof, llamativamente lo sube al ring a Axel Kicillof, dice esto. Sí, digamos, y cómo define él, digamos, haber hecho el estropicio que hizo con el Club de París, el estropicio que hizo con YPF, y cómo arruinó cada cosa que tocó él. No sé, un problema, digamos, de cómo define las cosas. Es decir, quizás para él, digamos, enamorado del modelo soviético que se cayó y aplastó a los zurdos, para él eso es lo bueno y lo malo es ser libre. Bueno, esto es el presidente Javier Milei en el día de ayer.
Y habló sobre el tema de la motosierra y sobre el gasto público. Por eso, pero vos para bajar los impuestos tenés que achicar el gasto público. Bueno, ¿quién fue el gobierno que más achicó el gasto público en la historia? ¿Va a haber más motosierra? No tengas duda. Es más, el gasto público no va a subir. Esto quiere decir que en la medida que la economía crezca, el gasto público en términos de PBI va a caer. Bueno, este es el plan que despliega Javier Milei. Lo cierto es que hasta ahora los únicos impuestos que han bajado ha sido el impuesto a los bienes personales, el impuesto que afecta a los patrimonios. De hecho, con una gran excepción, la reforma que se hizo la semana pasada, que se sancionó, le baja la alícuota de 2.5 sobre los bienes radicados fuera del territorio nacional a 0.25 y además permite el adelanto durante 5 años. 5 años, ¿qué te dice 5 años? Garantizarse por caso hasta un posible cambio de gobierno y cambio de legislación a los bienes personales, como ocurrió por caso entre el cambio de gobierno de Mauricio Macri a el gobierno de Alberto Fernández, que subió la alícuota para los bienes radicados fuera del país. Por eso es el número de 5 años. Y eso está muy articulado por el blanqueo, porque marida mucho. Como lo hemos dicho acá N cantidad de veces, querido Rulo, ¿no? Es deuda, ¿no? Endeudamiento, fuga, blanqueo. Endeudamiento, fuga, blanqueo. Endeudamiento, fuga, blanqueo. La economía argentina funciona de ese modo, ¿no? Sí, y la argumentación que tiene en este momento el gobierno es decir, si le cobramos una tasa tan alta a los bienes personales, no estamos alentando el blanqueo. A los que fugaron. Entonces te perdono la anterior y te bajo la del futuro. A los que fugaron del último blanqueo de Macri, que fue el 16. Que es 16, hace 8 años atrás. Claro. Que se fugó de 8 años atrás, le está dando una oferta espectacular. Le está generando incentivos. Blanqueas y además pagás una alícuota bajísima. Casi un paraíso fiscal, ¿no? Y sí, en algún sentido sí. Y hay otro detalle que me parece que no hay que dejar pasar de lado, que es el tema del ajuste y motosierra. Con las condiciones que se están dando con este gobierno, es decir, están necesitando cada vez más ajuste para alcanzar el equilibrio, aún antes de bajar ningún impuesto. Tengan en cuenta un dato, lo que hizo con el tema de la deuda del Banco Central, que se la pasó al Tesoro, ¿no? Toda la deuda en pesos la convierte en deuda del Tesoro. Ahora, lo vamos a desarrollar un ratito con Valen, ¿Sí? ¿Ese punto? Sí. Bueno, hay que ver qué pasa con esa deuda y cómo se paga esa deuda. Digo, más que de lo que resuelve ahora con los bancos, ¿qué va a hacer para adelante? ¿Quién paga esa deuda? ¿Cómo paga esa deuda si no te sobran recursos? Estamos hablando de una deuda, quiero después que lo expliquen mejor, que ustedes son los especialistas, una deuda intraestado de alguna manera. Es como que si cambia la deuda de tu abuela... No, transferencia sí, pero la deuda no es intraestado. Es con los bancos. Es con los bancos. Me refiero a la responsabilidad de asumir la deuda. Claro. Sí, se la pasan la responsabilidad de asumir la deuda. Estatales. La responsabilidad de asumir la deuda, a eso voy. 10:52. Cuando volvamos, profesor. 50 años de la muerte del general Perón. Vamos a ver la última etapa cuando tenía que elegir un heredero. ¿Qué pasó? Muy bien. Querido Eduardo Aníbal Fabregat. Vamos a recomendar La omisión de la familia Coleman, una apuesta segura en el teatro y además una defensa al teatro independiente. Y además, Valentina Castro. Vamos a estar hablando justamente de esto, de la transferencia de la deuda privada que tienen los bancos con el Banco Central hacia el Tesoro, cuáles son las estrategias y cómo viene esta segunda fase del programa económico. Muy bien. Cuando volvamos nos vamos a ocupar hablando con Roberto Varga y con Marco Teruggi, que es sociólogo, periodista, ciudadano francés argentino, gran periodista, muy reconocido, de lo que ocurrió ayer en Francia. La primera vuelta de las elecciones legislativas y la primera vez que gana la ultraderecha en Francia. Impactante triunfo de la ultraderecha que se transformó ya en la primera fuerza a nivel nacional. El macronismo salió tercero, ¿no? Macron, que fue la gran figura emergente del año 2017 como una novedad política a escala mundial, que logró meterse entre el medio de los socialistas, socialdemócratas, liberal progresistas y lo que era
era antes el partido clásico de la derecha francesa, el partido republicano. Bueno, se terminó la era Macron en el día de ayer. Los macronistas hicieron campaña escondiéndolo a Macron, sin Macron en la foto. Y además vamos a estar hablando de un personaje, tiene 28 años. Y puede ser 28 años el que encabezó la lista del partido de Marine Le Pen. Es un joven de 28 años llamado Bardella de apellido, que puede llegar a ser el primer ministro más joven de la historia de Francia, con 28 años, y acaba de arrasar en las elecciones europeas de hace 3 semanas atrás y en las elecciones legislativas del día de ayer. Todo eso lo estaremos desarrollando en minutos. Ya volvemos. Siempre soy con Daniel Tonietti. AM530. Somos Radio. En el CUI tenés 25 idiomas para aprender. Inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom. Últimas vacantes. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Informes en www.cui.edu.ar o al 011 53 53 3000. Todos tenemos un motor interno. Esa voz que nos dice, anda, agarra el auto y salí a la ruta. Tu auto también tiene un motor interno y con Infinia siempre rinde al máximo, porque es un combustible inteligente diseñado con una exclusiva tecnología para asegurarte la mejor performance. Con Infinia, tu motor anda mejor. En Avellaneda lo que pagás vuelve. Tener tu tasa por servicios generales al día tiene grandes beneficios. 50% de descuento en el Teatro Roma, talleres y cursos culturales gratuitos y más de 40 disciplinas en los polideportivos y natatorios municipales. Ingresá en www.mda.gov.ar y conoce todas las actividades y promociones a las que podés acceder. Municipalidad de Avellaneda. Gestión Jorge Ferraresi. Está llegando la biografía de Eve de Bonafini, escrita junto a Demetrio Iramaín. Eve y la fábrica de sombreros. En todas las librerías. El amor a la revolución que tenemos las madres está intacto. Publicó GES, grupoeditorialsur.com. En aquella época era la primera de la izquierda, la radio de las madres. Ahora somos radio. A la radio de las madres le abrazamos entre todas y todos. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Entrá a am530somosradio.com y elegí la mejor opción. AM530 Somos Comunidad. Y somos mucho más que radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Qué es para vos bienestar? Para vos es que vivas consciente de tu alimentación, tu movimiento y tus buenas relaciones. Es conectar con el equilibrio en cada momento de tu vida, para vos y para tus afectos. Eso es bienestar integral, físico y emocional. OSDE, junto a vos, a lo largo de tu vida. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583, www.sssalud.com.ar. Registro Nacional de Agentes del Seguro 40800. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 6.408.1. Tarifados de comunicación 0810-555-6733. Nuestra web o contacto @osde.com.ar. Los trabajadores de Telam lanzamos el portal somostelam.com.ar para asegurar que la ciudadanía puede informarse de primera mano sobre nuestro conflicto, demostrando cómo realizamos nuestra tarea con profesionalismo e idoneidad. Por esto, defendemos Telam con lo mejor que sabemos hacer. Trabajar. En Morón, 40.000 vecinos y vecinas ya están conectados al centro de monitoreo a través de su celular. Súmate a Ojos en Alerta al 11 55 85 000 y descarga Morón Alerta desde Play Store. Municipio de Morón, corazón del oeste.
Alimentos Cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Aulas nuevas en la provincia para aprender, crecer y compartir. Ya son 392 edificios que ampliaron su capacidad y calidad. Aula por aula, escuela por escuela, para que miles de chicos y chicas sigan construyendo su futuro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Café Bantú. Máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafebantú.com.ar. Sos de Vicente López, este es tu lugar. Desde el municipio trabajamos todos los días para que sea seguro. Sumamos motos de patrulla, cámaras, presencia policial en todos los barrios y puntos seguros. Quiero que sepas que te estamos cuidando, que Vicente López es tu lugar seguro. Un recelú es una reidea. En Fervi reacondicionamos equipos para darles una nueva vida. Entrá a fervi.com y llévate tu celu como nuevo al mejor precio, en cuotas sin interés y con un año de garantía. Fervi, chequeado, reacondicionado, garantizado. ¿Sabes qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entra a am530somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. Entre tanto griterío político, Siempre Soy busca hacer preguntas. Siempre Soy, de lunes a viernes de 10 a 12. Daniel Tonietti y equipo en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Stock como otro de los grandes fenómenos teatrales, pero Stock tiene una vuelta de tuerca final que en todo caso la ves dos veces, ¿no? La primera sin saber la vuelta de tuerca, la segunda sabiendo la vuelta de tuerca, después no sé si la volvés a ver. La omisión de la familia Coleman, obra escrita e impulsada por un gladiador del teatro independiente, el señor Claudio Tolcachir, es una obra que se banca verla y volver a verla y siempre le vas a encontrar algo nuevo, siempre lo vas a disfrutar. Y además es un fenómeno, lleva 20 años en cartel, fue estrenada en 2004, muy poco después de que Tolcachir fundara
lo que era su casa, en el fondo, arma una sala teatral a la cual le pone timbre 4 porque tenía que tocar el timbre 4 para entrar a esa salita en el fondo. Y en estos 20 años, esa obra se representó en 24 países, ha ganado premios de todos los colores, se vio subtitulada en China, en Serbia, digo, en lugares donde vos decís, bueno, ahí esa familia hecha pelota de la Argentina, ¿qué puede representarles? Sí, les representa, porque hay una gran confusión alrededor de la omisión de la familia Coleman, que se la tiene como la obra sobre familias disfuncionales. Y Tolcachir ha dicho más de una vez que no es una obra sobre una familia disfuncional, es una obra sobre vínculos familiares, pero también sociales, sobre lo que significa vivir en la Argentina y la decadencia que a veces te acosa y el modo que eso te puede ir llevando a diversas formas de locura. Y además, la omisión de la familia Coleman es una obra extraordinariamente actuada, tiene un elenco que, además, muchos de los integrantes del elenco son los mismos que estrenaron en el año 2004. Cambiaron solo un par y todos evidentemente disfrutan de hacer una obra que es una... No la dan en timbre 4. ¿Qué? ¿Dónde? ¿En qué teatro la dan? Está en el timbre 4, ¿sí? La dan en timbre 4, a sala llena todos los viernes a las 21:45. Es una obra que estuvo en su momento en Avenida Corrientes. Sí. Yo la vi cuando la vi hace muchísimos años, la vi en Avenida Corrientes, una sala importante. Sí, no, te repito, se convirtió en un fenómeno, ha llevado, ya tiene más de 2.000 funciones y se ha dado en infinidad de salas, pero para Tolcachir el proyecto de Timbre 4 es como tiene como una cuestión de afecto y de pertenencia, porque es un poco como comenzó la historia de esa salita que se ha convertido en un lugar de resistencia hoy, porque el teatro independiente en Argentina está seriamente amenazado al haberse suspendido toda forma de subsidio, toda forma de apoyo desde el Estado a las salas independientes acosadas por el aumento de los subsidios, por el aumento de los servicios, por el aumento de los alquileres. Están en una situación ciertamente desesperante. Entonces, desde allí se ofrece también un mensaje de recordar la importancia del teatro independiente para la Argentina, para la producción cultural. Recomendadísima. Las entradas se consiguen en Alternativa Teatral o en el sitio de Timbre 4. Está todos los viernes a las 21:45. Ahora en julio, creo que a partir de este viernes es a las 22. Son 15 minutos de diferencia. Se recomienda llegar con tiempo porque es por orden de llegada. De todos modos es una sala muy amigable, ves bien de todos lados y te garantizo que la vas a ver, la vas a recomendar a todo el mundo y la vas a querer ver otra vez. Gracias, querido amigo y compañero Eduardo Aníbal Fabregat. 15 minutos. Diálogos, cifras, discusiones, acusaciones cruzadas. Entre todo ese ruido, siempre soy. De lunes a viernes a las 10, Daniel Tonietti y equipo navegan la mañana en AM530. Siempre soy. Radio en el océano de ruido. Bien, la noticia importante en el mundo es lo que ocurrió ayer en Francia con el triunfo por primera vez en su historia, transformándose en la primera fuerza política de la ultraderecha, que conduce ahora Marine Le Pen. Reagrupamiento nacional, se llama lo que antes se llamaba el Frente Nacional, que había conducido el padre de Marine Le Pen. El balotage, hay segunda vuelta, es un sistema que también vamos a tratar de explicar, el sistema en Francia con circunscripciones, voto, elección uninominal, un diputado por cada una de las circunscripciones. Se necesita que obtenga el balotage clásico, la mitad más uno, lo cual está de alguna manera empezando a diseñar diferentes movimientos tácticos en la oposición a lo que es hoy Marine Le Pen. A ver cómo se están armando el famoso cordón sanitario que viene funcionando hace varias décadas en Alemania y que parece que la elección del día de ayer empezó a ceder seriamente para parar a la ultraderecha. ¿Cuál es el sistema de alianzas que puede llegar a haber para parar a la ultraderecha y si eso va a terminar verificando o no? Porque eso implica, entre otras cuestiones, que diferentes partidos políticos decidan bajar candidatos.
especialmente los que quedaron terceros, para habilitar la posibilidad de que el balotaje, mejoren la posibilidad del balotaje de aquellas personas que se van a enfrentar a los candidatos de Marine Le Pen. Estamos en línea, lo saludamos a Marco Teruggi, él es sociólogo, periodista y además es ciudadano francés-argentino. Marco, querido amigo y compañero, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Daniel, a todo el equipo. Muy buenos días. Y sumamos a nuestro compañero de trabajo, a Roberto Vargas. Roberto. ¿Qué tal? Buen día, amigos. Saludos a todos. Muy bien. Marco, la noticia del día de ayer, ¿qué pasó en Francia? Bueno, en primer lugar diría que pasó lo que se esperaba. Recordemos que hubo elecciones porque el presidente Emmanuel Macron adelantó, mejor dicho, disolvió la Asamblea Nacional y llamó a elecciones legislativas de urgencia ante el buen resultado que había sacado la extrema derecha en las parlamentarias europeas. Bueno, 3 semanas después se corroboró que ese resultado de la extrema derecha es el que fue ratificado en las urnas y por lo tanto llegaron en primer lugar, y la fuerza de Macron, que había sacado un mal resultado en las europeas, también volvió a sacar un mal resultado, quedando esta vez en tercer lugar. Y la novedad dentro de este conjunto de novedades es que la coalición de izquierda, llamado Nuevo Frente Popular, llegó segunda, 2 o 3 puntos por debajo de la extrema derecha, pero le permite pensar en algún tipo de competitividad para el próximo domingo. En todo caso, creo que estamos ante la crónica de un resultado anunciado en gran parte por errores del presidente Macron. Estamos hablando de resultados. El nuevo Frente Popular, que incluye a Francia Insoumise, al Partido Socialista, los Verdes y el Partido Comunista francés, obtuvo en el día de ayer el 28% de los sufragios, y lo que es Reagrupamiento Nacional, o el 33.1% de los sufragios. El macronismo, Macron, la fuerza que conduce el actual presidente de Francia, el 22% de los sufragios. El domingo que viene hay segunda vuelta. Un elemento a tener en cuenta es la alta participación que hubo, altísima participación, casi 67% la participación en las elecciones de ayer. Roberto. Bueno, quisiera agregar a lo que aporta Marco algunos datos técnicos para comprender cómo funciona el esquema de segunda vuelta. Hay un piso electoral que se le pide a esas candidaturas, como bien señalas vos, Dani, de circunscripciones. Hay que hacer 12,5. Si quedaste abajo, no seguís participando, es decir, no estás en la segunda vuelta. Pero el dato es que si sacaste 12,5, como pasa en muchos casos, va a haber técnicamente la posibilidad de 3 a 4 boletas en el cuarto oscuro. ¿Qué pasa? Ya lo adelantaron los referentes del macronismo, en cabeza de que hoy ejerce el primer ministro, que es Gabriel Attal, y el propio Mélenchon, bajar las candidaturas que salieron terceras y dejar las segundas candidaturas en cabeza del Nuevo Frente Popular o, en algunas circunscripciones, cabeza del macronismo. Eso le permitiría rearmar con fuerza el cordón sanitario para decir, bueno, la opción es clara: o se vota a la extrema derecha o se vota a fuerzas desde el centro hacia la izquierda. La pregunta es qué va a ser lo que quedó del golismo, es decir, lo que se llaman los republicanos, que no llegaron al 7%, pero que en esta elección pueden ser decisivas. Van a participar de esta movida. Ahí hubo un cisma, tal vez Marco lo pueda explicar mejor todavía, en estos días posteriores al derrumbe de lo que fueron las elecciones europeas. Hubo un cisma en la derecha golista y el presidente de su partido fue expulsado por declarar que apoyaría Eric Ciotti, ¿no? Estamos hablando, la derecha golista son los republicanos. Exactamente. Eric Ciotti implosionó al partido, manifestando públicamente su apoyo al partido de Le Pen.
Y por último quisiera agregar un dato histórico para que también ayudemos a comprender. El experimento surgido de la Quinta República en 1958 ya tiene antecedentes de cohabitación en caso de que el Frente Nacional, yo digo Frente Nacional para que vayamos más rápido, ahora como bien decís vos es Reagrupamiento Nacional, ¿no? Pero digo, en caso de que consiga mayoría absoluta, que está por verse, a ver cómo funciona el cordón sanitario el domingo que viene, bueno, hay antecedentes, de hecho 3 cohabitaciones, Mitterrand con Chirac, el caso de otro conservador, si la memoria no me traiciona, creo que es Eduard, que me corrija por favor Marco, pero creo que es Mitterrand-Bailar, hubo una segunda cohabitación del 93 al 95, y por último uno en la derecha, de Chirac con Jospin. Es decir, ya tiene antecedentes de cohabitación la Asamblea Nacional Francesa. Y ahí hay que discutir qué pasa. Acá la cohabitación podría llegar a ser entre Macron o el macronismo, lo que queda del macronismo, con la izquierda, el líder de la izquierda hoy, Jean-Luc Mélenchon. Se lo pregunto a Marco. Sí, yo quisiera agregar unos elementos electorales y uno más conceptual para entender esta nueva o vieja renovada extrema derecha. En primer lugar, acoto un detalle a lo que decían, porque hay una forma de nombrar lo que es el cordón sanitario, otra que es el Frente Republicano, pero que lo que hace referencia es a una suerte de pacto político, social, donde ante la amenaza de la extrema derecha todas las fuerzas se reúnen para frenarla. Eso se vio por primera vez en el 2002, cuando la extrema derecha, el padre Marine Le Pen, llegó a segunda vuelta y Jacques Chirac ganó con 80% de los votos. Ese Frente Republicano está profundamente golpeado en términos sociales, ahora voy a explicar por qué, pero también en términos políticos. No solamente Éric Ciotti se alió a el partido de Le Pen para estas elecciones legislativas, sino que en general hay incluso un debate ¿sí? sobre qué hacer, sobre si darle algún nivel de rechazo al Rassemblement Nacional o no, y mantenerse en una suerte de posición de no construcción de ese frente republicano. Y en el campo del macronismo hay voces dispersas, hay como una zona gris, porque algunos dicen sí, renunciamos y salimos terceros, pero si el segundo es de la Francia insumisa, entonces no renunciamos porque la amenaza es la extrema izquierda, ¿no? Es una suerte de equiparación entre la extrema derecha y la extrema izquierda. Entonces, la posición es muy clara en el nuevo Frente Popular, renunciar donde salieron terceros para que no pueda ganar el Rassemblement Nacional, el partido de Le Pen. En el campo del macronismo es una zona más gris. Pero quisiera ir al por qué el partido de Marine Le Pen logró este resultado que es absolutamente predecible. Porque es un partido que ha venido mutando discursivamente y que ha pasado de ser un neoliberalismo antisemita y antiárabe a un partido en gran parte con un discurso soberanista, nacionalista, de recuperación del poder soberano por sobre la globalización y los burócratas de Bruselas, que plantean reindustrializar, que plantea aumentar los salarios mínimos. Es decir, la gente que está votando muchas veces no está votando a la extrema derecha, está votando un discurso claramente nacional. De hecho, para tensar un poco la cuerda, si yo pongo un discurso de Marine Le Pen y no digo quién es, y solamente pongo ese discurso, es un discurso que habla más en clave de nacionalismo que de extrema derecha convencional, o incluso como Vox, que es un partido con muchos menos filtros. Y del otro lado, Macron es el proyecto muy nítido de un extremo centro o progresismo bien pensante, que es neoliberal, porque aumenta las jubilaciones, porque flexibiliza las leyes del trabajo, porque le quita impuestos a los ricos, y que es parte de la explicación de por qué ganan estas fuerzas, porque la gente está peor, amén de las formas progresistas discursivas de Macron. Y además, podría cerrar con esto, en términos de política exterior, Marine Le Pen dice no hay que enviar tropas a Ucrania, y Macron es quien plantea que hay que enviarlas. Me interesaría profundizar sobre lo que está diciendo Marco. Estamos hablando con Marco Teruggi, que es sociólogo, periodista, analista de política internacional, y además en su doble condición de ciudadano argentino y ciudadano francés. De hecho, se formó en Francia, donde vivió muchos años, Marco, y está nuestro compañero de trabajo Roberto Varga, y le pregunto a los dos, arranco con vos, Roberto, y después con Marco, sobre esta figura
figura emergente, ¿no? Como de alguna manera, esta es la interpretación que yo hago y lo comparto con ustedes, Le Pen se macroniza, se mimetiza de algún modo con Macron y emerge esta figura, este joven de la periferia de París, de 28 años, llamado Jordan Bardella, que es la sensación electoral en Francia, que ganó las elecciones europeas hace 3 semanas y fue arrasó en la elección de ayer. Roberto. Efectivamente, Dani, hay, como también empezaba a señalar Marco muy bien, una operación de largo calado que no empezó esta semana, ni la elección de las europeas, ni las anteriores. Algunos dicen ya lleva 10 años ese proceso de, como dicen los franceses, quitarle el demonio al lepenismo. No me sale la palabra exacta, pero es sacarle el demonio al Frente Nacional. Es una operación de lavado que entrelaza cuestiones de marketing propias del pulso electoral y también operaciones políticas de mucho más largo alcance. En ese sentido, hay que decir que Bardella, este joven de 28 años de la periferia parisina, de uno de los barrios más pobres de la periferia parisina, hijo de una mujer divorciada, humilde, es una clara reencarnación de la mutación que está viviendo el lepenismo. También se lo pone al frente como cabeza electoral porque el lepenismo arrastra una dificultad en el voto joven. Le cuesta mucho en ese caladero cosechar. Este joven tiene 28 años y, por ejemplo, doy un dato, tiene en TikTok 1.700.000 seguidores. Es decir, hay una operación de marketing político también allí y evidentemente muy exitosa. Y por otro lado, también quisiera agregar esto que se está discutiendo acerca de qué discurso está encarnando hoy el Frente Nacional. Bueno, yo mandé ayer al chat que tenemos en la comunidad de Siempre Soy un dato que me parece interesante. En muchas circunscripciones del norte francés, del norte industrial francés, donde el histórico Atención a esta información. Atención a esta información. Del histórico Partido Comunista Francés, que formó parte del viejo eurocomunismo de Georges Marchais. Bueno, allí, en esas circunscripciones, el lepenismo le comió todo el voto al Partido Comunista y el candidato comunista perdió directamente, ni siquiera va a participar. Entonces, entendamos la enorme transfiguración que se está dando hoy en la sociedad francesa con un discurso que, como bien dice Marco, tiene profundas raíces nacionales frente a un discurso globalizador de Agenda 2030 que no atiende las demandas que está sufriendo el ciudadano de a pie francés. Para ir cerrando con Marco, alguna línea sobre Jordan Bardella y por último, Marco, me gustaría escuchar una perspectiva tuya de lo que puede llegar a suceder en la segunda vuelta en el balotaje de la elección el próximo domingo. Marco. Sí, retomo por lo último que decían. Efectivamente, la extrema derecha gana en lugares donde antes ganaba el Partido Comunista. Y son zonas donde justamente se fueron las industrias. Y eso es el efecto de la globalización de la cual habla Marine Le Pen, o el neoliberalismo en términos muy sencillos. Empresas que se fueron, gente que se quedó sin trabajo y son quienes perdieron, ¿no? Y esta idea de los que perdieron contra los que ganaron es muy prístina y la extrema derecha está conectando con ese sector de quienes están perdiendo con este modelo económico. De hecho, uno ve la carta de Francia, es muy gráfico, salvo algunas grandes ciudades como por ejemplo París, donde gana parte del macronismo y gana parte de la izquierda. En general y sobre todo en las zonas más rurales, es la extrema derecha la que está ganando. Son sujetos sociales perdedores de la globalización, parecido a los que votaron, por ejemplo, a Donald Trump. Y respecto al domingo, habrá que ver cuáles son los resultados. La extrema derecha quiere mayoría absoluta, sería 290 escaños, para, y esto es la clave, a partir de ahí decir quién es el primer ministro que va a estar con Emmanuel Macron. Pequeña explicación, el sistema político francés se vota directamente al presidente, en este caso Macron, y luego la mayoría legislativa es la que
le sugiere quién es el primer ministro, que es a su vez el que forma gobierno. Si la extrema derecha logra los 290 escaños, puede sugerirle, o sea, ponerle a Macron el primer ministro, que sería Jordan Bardella. Esto implica un nivel de gran pregunta acerca de qué puede suceder. ¿Por qué? Porque el presidente, en términos de líneas generales, es el encargado de política exterior y el primer ministro y el gobierno de la política interior. Y podría haber ahí una zona de tensión muy alta. Y por último, estamos hablando de una fuerza política que hace 20 años era diabolizada y que se desdiabolizó, es la expresión de quitarse el demonio de encima, que pasó del borde político a estar hoy a puertas de ser primer gobierno de extrema derecha en Francia en cohabitación. Es un cambio mayor y Francia es un país de una relevancia europea, para mí, central en clave de lo político. Alemania es la economía, Francia es la política. Marco, te agradezco mucho, realmente muy interesante el análisis. Gracias, querido amigo y compañero Roberto. Abrazo grande, un saludo para todos. Un abrazo, gracias Marco. Un abrazo grande. Marco Teruggi, sociólogo, periodista, analista de política internacional, ciudadano argentino, no ciudadano francés, y nuestro compañero Roberto Varga, analizando profundamente un episodio de primera magnitud, sí. Claramente. Qué interesante que haya un discurso nacionalista, pero nacionalista popular, ¿no? Cuando empezó a desplegar el programa de Marine Le Pen, nosotros todos acá, hasta la compañera Valentina Castro, nos miramos todos, ¿no, profe? ¿Y a quién vamos a votar? Claro, diciéndote, dame una urna, ¿o no? Dame una urna. Siempre soy. 10ª temporada. Daniel Tonietti y equipo de 10 a 12 en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Yo tenía expectativa, Valentina, el viernes, ¿no? Cuando empezaron a lo mandó Jorge Duarte de conferencia de prensa, sí. de Bausílico, y viernes 18 horas con Totó Caputo, viernes a última hora. Yo, viste, me fui al mayorista a comprar yerba, a comprar papel higiénico. Claro, dije, no, nada. Se viene una devalueta de 30 puntos. Pensaron así. Claro, levantan el cepo. Levantan el cepo, se anuncia con Tronguita. Por fin trajo plata. Dolarizan. Bueno, ninguna de esas, muchachos. Sino que anunciaron algo que ya un poco se sabía, algo que ya era parte del programa económico, que tenía que ver con, primero, esta entrada o este inicio de la segunda fase de la aplicación de la ejecución del programa económico, que tiene que ver con una segunda etapa cuyo plan será la emisión monetaria cero, ¿no? Justamente cortar todas esas canillas por las cuales se puede emitir hasta reducirlas al cero. Ahora bien, para llegar a eso no solo se tiene que limpiar la hoja del balance del Banco Central, que es algo que ya venían haciendo. Recordemos que nosotros ya veníamos hablando. ¿Se acuerdan cuando el año pasado hablábamos de esa bola del ELIX, de esos pasivos remunerados que apretaban y presionaban contra el balance del Banco Central y que eso había que desarmarlo y demás? Bueno, Caputo, uno de los primeros medidas en términos de política monetaria y financiera desde el Banco Central, lo que hace justamente es encargarse de alguna forma de disolver esa bola del ELIX. Si la disolvió o no, bueno, podemos discutirlo. Esas ELIX pasaron a ser pases, que eran un menor tiempo, que tenían un menor tiempo de actividad. Le metió licuadora bajando las tasas, exactamente, ¿no? Bajó las tasas, desarmó, y lo que hizo era el plan de reducir la base monetaria. ¿Qué quiere decir eso? Absorber toda esa guita, todos esos pesos que están circulando en el sistema financiero, ¿no? ¿Cuál era el objetivo? Yo absorbo los pesos, limpio de pesos el balance del Banco Central, para luego poder hacer un esquema de competencia de moneda. En ese momento se hablaba de la dolarización, ¿no? ¿Te puedo meter un breaking news? A ver, de la tirame columna? un breaking news. Va. Tírame. En estos momentos, y no tiene que ver con que vos estás haciendo la columna, Valentina. A ver. O sea, los activos argentinos reaccionan a la baja a los anuncios de la política monetaria. Las ADR, que son las acciones de las empresas argentinas, de las más importantes, que cotizan en la ciudad de Nueva York, caen hasta un 4.3%.
¿sí? Sí. O sea, en la Ya reacción, reaccionó el ahí, mercado. YPF, Mercado Libre, Supervil, los bancos. Bancos y energéticas, básicamente, Sí. son las ADRs, están cotizando a la baja en estos momentos. Bueno, y esto tiene que ver con que hoy a las 11 de la mañana Bausili y Caputo convocaron a una reunión con los bancos para justamente discutir cómo iba a ser esa transferencia de la deuda que hoy actualmente tiene el Banco Central con los bancos, con las entidades privadas financieras, cómo se iba a transferir y en qué condiciones se iba a transferir esa deuda al Tesoro, que es básicamente una forma en la cual el Estado a partir del Tesoro se está haciendo cargo de la deuda que tenía el Banco Central con los bancos. Ahora bien, todo eso tiene que ver con otra serie de negociaciones que se va a tener que llevar a cabo, porque también tienen que pagar intereses, porque también tiene que discutir en qué tasa se va a hacer esa discusión, esa renegociación de la deuda que hoy tiene el Banco Central, insisto, con los bancos, por eso es que convocan a los bancos, y ahí va a empezar toda esta cuestión de cómo llevar a cabo eso, ¿no? Hay una cuestión también que tiene que ver con que no solo reaccionaron los mercados, sino que el FMI ya el fin de semana sacó un comunicado diciendo que estaba a favor de estas medidas económicas de política monetaria que habían anunciado en el día de viernes por la tarde Caputo y Bausili. ¿Por qué está de acuerdo el FMI? Porque justamente viene en el sentido de lo que dice el Staff Report. Si nosotros leemos con atención, porque también se hizo... El Staff Report son los informes trimestrales, ¿no? Exactamente. Son las auditorías. Exactamente. Y mediáticamente se hizo una lectura medio extraña, porque lo que dice es, lo que dice el Staff Report, primero la primera parte siempre empieza con un diagnóstico a favor del gobierno, dice, hoy el gobierno de Javier Milei, a través de la política económica de Caputo, está aplicando muy bien el plan de estabilización. Habla de un plan de estabilización, lo compara con los de Israel, con los de Perú, con el de Brasil en su momento y demás, lo que sugiere... Paréntesis, hoy se cumple 30 años, Rulo, de la puesta en marcha del Plan Real, de Fernando Enrique Cardoso como ministro de Economía de Itamar Franco, ¿no? ¿Era un 1-1, era eso? 3-1. 3-1. Y hoy es 6-1. Ah. Era 3-1. Un dólar, 3 reales. Y hoy es un dólar, y hoy es 5.60. Nosotros estamos 100.000 hoy a uno. está 5.60 el real por cada dólar. Y nosotros estamos 1.350 y en el momento éramos 1-1, imagínate. Esto para la dimensión, la dimensión del quilombo. Bueno, entonces lo que dicen, bueno, hablan de un plan de estabilización y se viene muy bien, pero se necesita racionalizarlo para que efectivamente se pueda llegar a aplicar del todo. ¿Qué significa racionalizar? Bueno, justamente esto, limpiar la hoja del Banco Central, adelantar todo lo que se venía trazando en términos de subsidios de tarifas. ¿No se supone que como consecuencia de esto el gobierno, el Tesoro, el Poder Ejecutivo tiene que profundizar el ajuste? Exactamente, porque no es solo, bueno, te absorbo esa deuda que tiene el Banco Central con los bancos y vemos cómo lo negociamos y sacamos algo que se llama una letra de regulación monetaria y a través de eso lo empezamos a discutir, un nuevo papel, un nuevo pasivo remunerado, que hoy pesan también una representación sobre el PBI, pero también significa acelerar el ajuste, porque él dice, bueno, emisión cero, ¿no? Y él piensa, cuando digo él me refiero a Caputo, piensa que la política monetaria va de alguna forma a solventar los mecanismos que se traduzcan en la economía real, ¿no? Pero no solo necesitas política monetaria para llegar a esa emisión cero, también necesitas ajustar en lo fiscal, en términos de la economía real. Pensemos que se está ajustando a un nivel de casi 36 puntos a los jubilados. Eso debería crecer. Pensemos que hoy se está ajustando un 80% en términos interanuales las partidas presupuestarias destinadas a los gastos de capital, obra pública. Eso debería crecer todavía. O sea, el ajuste que hoy estamos viendo de 30 puntos del gasto va a ser aún mayor. Los gastos de capital, lo que serían obras, Cordón Cuneta, Perico, Jujuy, se ajustó 80 puntos en términos reales. Sí, interanual, en la comparación. En comparación, el mismo mismo año o mismo trimestre de este año con el año pasado. Y vos decís que eso debería de profundizarse. Y eso debería de profundizarse en un esquema en la cual dicen, bueno, emisión cero en la segunda fase del programa económico, pero es esto, entender que no solo la política monetaria va a determinar la emisión cero, sino que también todo eso va a repercutir. No es solo transferir la deuda del Banco Central al Tesoro, sino que ese ajuste se tiene que profundizar para efectivamente llegar a estos objetivos
objetivos que plantean. Hay que ver si hay espacio, ¿no? Sí. Político, social para llevar adelante el ajuste. Todo esto también, exactamente, dicen emisión cero para llegar a liberar el cepo. Ahí está la discusión Sturzenegger-Caputo, que tienen distintas metodologías, ¿no? Por un lado tenemos a Caputo, que dice yo necesito dólares para liberar el cepo. Por otro lado Sturzenegger, que dice liberemos el cepo para tener más dólares. Ahí va a ser la discusión de, bueno, cómo van a actuar esas dos cabezas principales de la economía. Ahí estamos viendo que ya hubo una reacción de el mercado, también en términos del dólar blue está creciendo. 1.380 pesos el dólar blue. Gracias, Valentina. Vamos a una tanda cuando volvamos, profe, cortito y al pibe, vamos. 50 años de la muerte de Perón. Y además Rulingui. El nuevo país que nos espera o que empieza a ponerse en marcha con la ley bases y el RIC. Ya volvemos. Siempre soy con Daniel Tonietti. Somos Radio AM530. Todos tenemos un motor interno. Esa voz que nos dice, anda, agarra el auto y salí a la ruta. Tu auto también tiene un motor interno y con Infinia siempre rinde al máximo, porque es un combustible inteligente diseñado con una exclusiva tecnología para asegurarte la mejor performance. Con Infinia, tu motor anda mejor. En Avellaneda lo que pagás vuelve. Tener tu tasa por servicios generales al día tiene grandes beneficios. 50% de descuento en el Teatro Roma, talleres y cursos culturales gratuitos y más de 40 disciplinas en los polideportivos y natatorios municipales. Ingresá en www.mda.gov.ar y conoce todas las actividades y promociones a las que podés acceder. Municipalidad de Avellaneda. Gestión Jorge Ferraresi. En el CUI tenés 25 idiomas para aprender. Inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom. Últimas vacantes. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Informes en www.cui.edu.ar o al 011 53 53 3000. Café Bantú. Máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafebantú.com.ar. Se viene el primer Congreso de Educación de San Martín del 22 al 24 de agosto en el Complejo Cultural Plaza. Hasta el 7 de junio podés enviar tu propuesta para participar de las mesas y contar tu experiencia. Más info en sanmartin.gov.ar. Primer Congreso de Educación en San Martín. Identidad, desafíos y futuro. Te esperamos. Municipalidad de San Martín. En Lanús estamos trabajando por una ciudad más segura. Lanzamos el nuevo programa Lanús te cuida, sumando 50 vehículos, 15 motos y 75 agentes a seguridad ciudadana. Pusimos en marcha el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. Además, incorporamos 20 móviles y 240 efectivos de la policía bonaerense. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Descarga la tarjeta Soy Tigre en tu celular. Ya son más de 500 los comercios adheridos en todas las localidades. Disfruta descuentos en indumentaria, gastronomía, supermercados, entretenimiento, farmacias y mucho más. Entra en www.soytigre.gov.ar y empezá a vivir la experiencia. Tigre, municipio. Eve de Bonafini, ejemplo de lucha. Siempre acá, dándole calor al corazón. Costó mucho mantener la radio, muchísimo, ¿no? Hubo mucho tiempo de mala onda, de pandemia, de que me la querían quitar, de todo, bueno, pero a capa y espada la descendimos y mira, ahora está ocupando un lugar importante porque ha mejorado muchísimo la radio. AM530. Somos radio. Somos EVE. A pesar de las alas sucias y oscuras, de gentes y de lámparas luminosas,
Si quiere ver la vida color de rosa, eche 20 centavos en la ranura y no ponga los ojos en esa hermosa que frunce de promesas la boca impura. Eche 20 centavos en la ranura. Si Compañero Rulito de la Torre, te escuchamos atentamente. Se ha sancionado la ley base. Se supone que comienza la segunda fase. Bueno, y mientras escuchábamos al Tata Cedrón cantando una música que le puso él a un poema de González Tuñón, ¿no? Eche 20 centavos en la ranura. Bueno, sí, efectivamente, se votó la ley base, se espera que se promulgue en esta semana, en las próximas horas. A partir de esa promulgación se fijaría la fecha, por ejemplo, de inicio de la inscripción o pedidos de adhesión de proyectos al régimen de incentivo a grandes inversiones, RIGI, como quieran llamarlo, o RIGI, como sería la forma correcta de decirle, que tiene una serie de requisitos, pero en general... Proyecto de ley redactado por el bufet que responde a las empresas inversoras. En todos los casos. ¿No? Son diferentes capítulos y diferentes bufetes que representan a grandes empresas, sobre todo transnacionales, son los que le pusieron letra a esto. Y minería, energía, gas, turismo, ¿no? Exactamente. También debe haber alguien ahí de Foresto Industria, pues se incluyó en ese capítulo, porque alguno especialmente trabajó en ese tema. Federico Sturzenegger fue el encargado de coordinar todo eso, de reunirlo, agruparlo y hacer el proyecto de ley, que finalmente salió con modificaciones obviamente menores a lo que es el proyecto original, pero que consiste en esto, en facilitar operaciones de inversión, en muchos casos que inversiones que igualmente con las condiciones vigentes se iban a hacer porque son altamente beneficiosas, por ejemplo para las inversiones energéticas, pero que ahora le dieron un plus. Hay un plus de beneficios en materia. Hay un pequeño detalle, ¿no? 30 años. 30 años. Y condiciones impositivas muy ventajosas, sí, que van a transformar a las empresas que ya están radicadas operando en la Argentina, ¿no? Claro. En una situación de disvalor. Fíjate vos que el requisito formal que existe es que lo que se tiene que formar es lo que se llama vehículo de proyecto único, el VPU. A partir de ahora lo vamos a escuchar nombrar muy seguido, el VPU. Vehículo de proyecto único quiere decir que tiene que ser una sociedad de empresa o una razón social que exclusivamente esté destinada a ese proyecto. O sea, a ver, por ejemplo, poner que el grupo Techin presenta un proyecto que buscando los beneficios del RIGI. No puede ser Tecpetrol la que se anote para recibirlo, porque Tecpetrol ya tiene otras actividades y otros activos. Tiene que ser exclusivo para esto. Pero Techin puede formar una empresa a los efectos de adscribirse al RIGI. Exactamente. Bueno. Fíjate vos que la forma... Sí. Van al IGJ, lo hacen en 15 minutos. Obviamente. Por internet lo hacen. Y por ahí si tienen... Sí, por ahí lo hacen por internet y no tienen que perder 15 minutos. La cantidad de información que debe tener hoy el grupo Techin, ¿no? Sí. Que tiene el control absoluto de la empresa petrolera número 1 de Argentina sobre datos internos, ¿no? De exploración, de resultados, de proyecciones, claro. ¿No? Pusieron a Tecpetrol, que es una competidora de YPF, a controlar YPF. Sí, la primera competidora en Vaca Muerta es la primera competidora, o sea, la primera empresa privada es Tecpetrol. Alguien malamente dirá, es lo mismo que hizo Galucho con Vista. Claro. Malamente. Sí. La gente mal y comenta. La gente mal y comenta. Dice, Galucho hizo lo mismo con Vista. Fue a YPF, recopiló toda la data y después armó una empresa. Al lado. ¿No? Alguien. Dicen. Alguien que no hace mucho. Esto me lo dijo un amigo tuyo el otro día. Pues te iba a decir. Me lo dijo un amigo, fui a comer con un amigo tuyo. No, pero esto podría comer. pero lo que dijo al aire también lo podemos decir. De esto hablo al aire también. O no lo decimos. ¿Qué? Decirlo acá puede decir todo al aire. Acá puedo decir yo no, pero comprometo a otra persona que fue la que lo dijo. Pero vos sabés con quién me junté me imagino, me imagino. A ver, sacame el aire. La vida es dura, con la filosofía poco se goza. Eche 20 centavos en la ranura.
No me lo dijo quien vos decís. Quiere ver la vida color rosa. No me lo dijo quien vos me lo decís, No. pero me lo podría haber dicho quien vos me lo decís. Bueno, vamos a referir. El otro día cuando hablábamos con Julio Devido, ex ministro de Planificación, él marcaba que el enorme mérito que tuvo la recuperación. La misma maniobra que hizo Oscar Vicente cuando era presidente de IPF, Pérez Compán. Ah, no, bueno, eso La misma sí. maniobra. Van a IPF, se quedan con la data y pueden hacer una compañía. Te iba a decir todo, pero es como iba a exagerar Oscar un poco. Vicente, Galucho. ¿Querés más nombres? Sí, Pérez Compán se formó en gran parte con todos los Si era una compañía naviera, los Pérez Compán conocimientos. transportaba petróleo. Claro. ¿En cuándo se transformó en una empresa petrolera? Claro, bueno, lo que decía Devido es que el gran mérito de recuperar YPF se deshizo con el gran error de poner a Galucho, un hombre de Schlumberger, como titular de YPF en ese tramo. Bueno, de esto seguramente, Daniel, coincidimos, vamos a ver mucho con el tema del RIGI. De esto vamos a ver mucho. Operaciones que se van a beneficiar con estas facilidades impositivas, pero también cambiarias que le están dando. Recordemos que a partir del cuarto año directamente no tienen ninguna obligación de liquidar los dólares que consigan por exportaciones dentro del mercado local. ¿Se entiende? Tienen libre disponibilidad de los dólares. Lo destinan a otra cosa o lo dejan afuera o lo que fuera, pero no se cuenta más como esos dólares. ¿Liquidaron las exportaciones al Banco Central? No, olvídense esa pregunta porque no va a ocurrir más. Y después le queda además como función al gobierno, al Poder Ejecutivo Nacional, otro de los capítulos, o dos o tres de los capítulos importantes de la ley base, que es la llamada reforma del Estado, que es ni más ni menos que el desmantelamiento de grandes estructuras del Estado. Esto tiene que ver con lo que explicaba recién Valentina, que este modelo, así como está planteado, va a necesitar inmediatamente mucho más ajuste para mantener el equilibrio fiscal. Lo explico de otra forma, como lo explicaba ella. Si vos le enchufaste toda esa deuda que tenía el Banco Central al Tesoro, quiere decir que esa deuda va a estar pagando intereses permanentemente. Esos intereses, si se cargaran a las cuentas actuales, te tiran al diablo el equilibrio fiscal, el famoso superávit fiscal desaparecería. ¿Cómo haces para cubrir esos intereses? Bueno, con más recorte del resto de gasto del Estado. Si vamos a tener un Estado o un Tesoro Nacional que cada vez pague más proporción de intereses dentro de lo que es su cuenta fiscal, su cuenta pública, que lo que gasta en obra pública, en educación y demás servicios que presta el Estado. Ese va a ser fundamentalmente el rol que le va a quedar al gobierno, porque lo que hace esta ley base es poder poner directamente en manos de las grandes corporaciones el control y el manejo de la economía argentina. Por eso digo, no sé si se puede decir que a partir de esta ley bases el gobierno de Javier Milei está en una posición de poder mayor de la que tenía antes. No está, me pregunto yo, una posición de debilidad porque le quedó nada más para hacer el ajuste y el poder económico, el de las grandes transnacionales, se llevó el manejo real del poder político en este país. Lo dejo como pregunta. Lo dejás como interrogante. Gracias, querido Rulo. 11:45. Siempre soy, pero en AM530 cada mañana es distinta. Siempre soy, de lunes a viernes de 10 a 12, Daniel Tonietti y equipo en AM530. Somos radio. Vamos, profe, todo tuyo, 15 minutos a puro peronismo. Ayer en la entrevista con Pedro Rosenblatt, Cristina dijo que había sido un efecto de la métrica poética haber puesto combatiendo al capital, que el peronismo nunca combatió al capital. Fue una de las declaraciones de ayer de Cristina. Pero hablemos de Perón, 50 años, y todos sabían, esto es un dato increíble, todos sabían que Perón se iba a morir.
se lo habían dicho los médicos, le dijeron, si te vas a asumir como presidente, te vas a morir. Y sin embargo, Perón asume igual esa responsabilidad. Lo sabía Perón, lo sabía Isabel Perón, lo sabía López Rega, lo sabían las Fuerzas Armadas, lo sabían los sindicatos, la juventud peronista. Y por lo tanto, cuando uno lee lo que pasaba, las tensiones que había en esa época, ese dato lo tiene que tener en cuenta, porque de alguna manera se jugaba contra reloj. Todos sabían que había una sola persona en el planeta Tierra que podía ocupar el rol de líder del peronismo, y ese era Juan Domingo Perón. Cualquier otra persona iba a estar dentro de algún lugar de las internas peronistas e iba a ser avalado por algunos y objetado por otros. Contemos para empezar esta historia que el primer gobierno peronista, ese que arranca en 1946, fue de una radicalidad pocas veces visto. Capaz que el gobierno de Milei tiene una radicalidad en sentido contrario, pero la radicalidad de ese gobierno, no solamente por el cambio de las relaciones sociales, sino por las cosas que se nacionalizaron, por las cosas que se hicieron incluso en el campo. Una de las propuestas de Perón había sido la reforma agraria, y sin embargo que no la hizo, pero congeló los arrendamientos e impidió por ley que sean desalojados los que no pagaban. Por lo tanto, en la práctica, lo que hizo el peronismo fue congelar los alquileres y dejar en una situación a los arrendatarios, a los pequeños arrendatarios, muy ventajosa respecto a los dueños de la tierra. Pero me parece que sería interesante escuchar cómo Perón explica, porque acá hay una picardía y algo que se ha perdido enormemente, de cómo negoció con los ingleses la nacionalización de los ferrocarriles. Escuchen esto, porque aparte hay un par de datos que son desopilantes. Abrieron las cadenas de olivo y se entraron. Y uno de los militares le dijo, dice, hay una madre y un padre que están preocupados a ver si le ha pasado algo a uno de los custodias. Vinieron de La Pampa. Uno era cordobés, dos santafesinos, y dijo, ¿de La Pampa? Yo digo, ese es mi papá y mi mamá. Y entonces dice... Aclaremos cuál es este audio, después buscamos el otro, dale. Sí, este es el audio del custodio de Perón. Custodio de Perón contando una anécdota de lo que le pasó con Perón cuando vinieron sus padres a visitarlo. Bien, ok. Bueno, ya vamos a buscar el audio. El audio 20, ¿lo tenés ahí? Bueno, sí, profe, ya lo vamos a encontrar, dale. Bien, en ese discurso Perón, donde explica la nacionalización de los ferrocarriles, explica la habilidad de Miguel Miranda para poder sacar un precio muchísimo más bajo de los que los ingleses estaban pidiendo. En ese mismo sentido, me gustaría recordar que cuando fue el golpe del 55, que muchos, y esto va a ser el audio número 18, ese lo tenés, Silvio. En el audio 18, Perón explica que en el 55 él no quiso derramar sangre, por eso no resistió el golpe de Estado del 55, pero en 1968 había cambiado completamente de opinión y decía esto. Yo por mí no quería llevar a la República a una guerra civil ni a una lucha cruenta. En consecuencia, lo que quedaba por realizar era simplemente dejar que ellos hicieran lo que quisieran. Si el justicialismo tenía razón, iba a volver. Y si no tenía razón, quizás era mejor que no volviera. Han pasado casi 13 años desde ese momento. Indudablemente que el tiempo me ha hecho cambiar de opinión. Hoy creo que cometí un grave error. Yo debía haber decretado la movilización, comenzar por fusilar a todos los generales rebeldes y a todos los jefes y oficiales que estaban en la traición y dominar esa revolución violentamente, como violentamente nos querían arrojar del poder. Si en este momento tuviera que hacerlo, lo haría. Porque ahora sé lo que entonces no sabía. Que esa gente llegó para hacer el más grave daño que se le pudo haber hecho al país. Yo nunca pensé que pudieran haber argentinos tan poco patriotas que podrían haber conducido el país a donde lo han conducido. Por eso, después de estos 13 años, hoy me afirmo en la necesidad de haber exterminado al enemigo, porque no era el enemigo nuestro, era también el enemigo de la República. Notable este audio, porque es el Perón del 55 diciendo no quiero derramar sangre, el Perón de 1968 diciendo me arrepiento de no haber exterminado a los golpistas, y el Perón de 1972 que llega y dice soy un león herbívoro, vengo a unir a los argentinos. Y
por lo tanto ahí tenemos como un vaivén en el cual Perón en el 68 lo que estaba tratando de hacer era acumular fuerzas. Vale decir un lugar común que se suele pasar es que los líderes se radicalizan en el despoder. Sí, exacto. Y ese es un problema que vino después. Proponen reformas constitucionales cuando están en el llano. Por ejemplo, ¿no? Le pasó a Lula. El Lula que salió de la cárcel, el Lula de la cárcel, hagan las entrevistas de Lula en Canal. Sí, despertaron a la Yalará, decía Lula. ¿No? Sí. Escuchen las entrevistas de Lula cuando estaba en Ghana y compárelo con su gobierno. Escuchen los primeros discursos de Lula cuando empieza la gira, cuando termina de estar preso. Y después compárenlo. No, estoy haciendo una observación. No, claro, pero son 13 años que llevaba Perón en el exilio, empieza a radicalizarse, le da rienda suelta a sectores de la derecha peronista, de la izquierda peronista, a las organizaciones armadas. Todo se radicaliza, lo vamos a ver. Todo se acumula. Ahora, desata una cantidad de fuerzas, levanta unas tempestades que después ni el mismo Perón pudo controlar. Porque acá hay algo interesante y es un problema que me parece que dentro de poco vamos a tener que discutir en la Argentina, y es qué pasa cuando un liderazgo, por un motivo u otro, empieza a eclipsarse. Quiero decir, cuando un liderazgo o defecciona, o no quiere ser más líder, o fallece. ¿Qué pasa con los liderazgos políticamente? Además son irreemplazables. Son irreemplazables. Y sabiendo que son irreemplazables, viendo la historia, hay que empezar a construir ese liderazgo, porque un liderazgo no se hace a voluntad, no se hace solamente de arriba hacia abajo, también se construye de abajo hacia arriba. Y además es un tema de la cultura política argentina, ¿no? Muy de la cultura política argentina. Porque hay otros países que logran de alguna manera. Fíjate lo que está pasando, salvando la diferencia, ¿no? Los matices, con Marine Le Pen y Jordan Bardella, digamos. Claro, ahí cuajó un liderazgo nuevo. Ahora, por lo menos está la iniciativa de generar un liderazgo nuevo. Hay que ver cómo termina eso, no sabemos. Sí, porque aparte tenemos ejemplos en América Latina de nuevos liderazgos que finalmente traicionan, ¿no? Pensemos en Ecuador, por ejemplo, finalmente traicionan abiertamente los principios que lo habían llevado hasta ahí. Ahora, ¿qué es un liderazgo? Porque a veces se confunde lo que es un liderazgo. Un biógrafo trata de encontrar el liderazgo en la biografía del personaje líder, pero la magia de ese liderazgo está en otro lado. Está en lo que la sociedad construye. En el diálogo. En el ida y vuelta, en la simbiosis entre esos dos fenómenos. Y Perón dejó eso inconcluso. Lo dejó sin resolver. Y no porque se olvidó de resolverlo, sino porque no lo pudo resolver. El Perón que volvió, que sabía que se iba a morir, se asumía como presidente, que designó a Héctor Cámpora como posible presidente y como presidente, tuvo la oposición, tuvo la resistencia de los sectores sindicales. La CGT quería que sea Antonio Cafiero el presidente y no Héctor Cámpora, y es por eso que la juventud peronista adopta a Héctor Cámpora, le dicen el tío, etc. Ahora, Cámpora nunca gozó de la simpatía ni de la derecha peronista ni de la CGT, y Perón, ante el primer quilombo que fue lo de Seiza, la masacre de Seiza, decide asumir personalmente la presidencia. Pero ¿cómo iba a ser Perón para elegir un sucesor si cualquiera que él eligiera, que no fuera él, iba a tener de algún lado, de algún bando, oposición? Y termina siendo una solución que no es una solución, y él lo veía que no era una solución, que poner como vicepresidenta a Isabel Perón. Hay una carta que escribe Perón en la que dice taxativamente: no le puedo hacer eso a Isabel. Y sin embargo se lo hace, y no se lo hace por maldad, o no lo hace por algún hecho mágico, sino porque no tenía solución. Se especulaba con la fórmula Perón-Balbín. Perón-Balbín. ¿Y qué pasó con la fórmula Perón-Balbín? Que la propone públicamente Perón. Recibe un montón de oposición. Perón tenía un líder... Interna. Y también de la UCR, ¿no? Pero Perón era un líder carismático, pero sí era cuestionado. No cuestionado como figura, sino cuestionado en muchas de sus decisiones, porque todo el mundo sabía que se iba a morir y que el que quedara como sucesor o heredero iba a voltear la balanza para el lado. Por eso la unidad del peronismo es un fetiche. Si hay algo que nunca tuvo el peronismo, incluso en la época de Perón, ¿no? Es unido. Casualmente
se presume tanto la unidad porque es una carencia. Exacto, y lo que tiene el peronismo es una característica poco común, que es que ha escenificado, ha hecho la escenografía de todo lo que le sucedía. Y en la Plaza de Mayo, el 1 de mayo del 74, Perón echa de la plaza a los montoneros. Y parece una obra de teatro, se va a la mitad de la plaza, y entonces poco después Perón convoca a otra reunión en la Plaza de Mayo, 19 días antes de morir, hace un discurso de 13 minutos. Está enfermo Perón, es un día de mucho frío, y ahí es donde Perón hace dos cosas. Primero, se despide. ¿Cuántos líderes se pueden despedir de las multitudes diciendo llevo en mis oídos la más maravillosa música que la palabra del pueblo argentino? Pero por otro lado, dice esa frase que es una mochila tremenda, que es mi único heredero es el pueblo. Suena poético, suena épico, pero no tiene solución real, no tiene solución material. ¿Cómo hacemos para que el único heredero sea el pueblo? Desde Juan Jacobo Rousseau, que se sabe que el pueblo no puede gobernar de forma directa, y entonces queda esa interna abierta, y cuando él muere, queda al frente del movimiento justicialista Isabel Perón, que está absolutamente influenciada por López Rega. Ese problema queda abierto, queda insoluble y deja muy desarmado al peronismo y al movimiento argentino en general frente a lo que se va a venir, que es nada más y nada menos que un golpe de Estado en 1976. De ahí en más tenemos miles de interpretaciones de gente que viene a decir este es el verdadero peronismo. Este es el verdadero peronismo. ¿Y cuál es el verdadero peronismo? No hay un verdadero peronismo. Cada peronismo ha sido verdadero a lo largo de la historia a la medida... Muchos hablan de las almas del peronismo. El peronismo con sus diferentes almas, sí, diferentes periodos. Sí, bueno, hablando de eso, tenemos 3 ejemplares de la doctrina peronista para un sorteo entre los oyentes. Los primeros 3 que escriban se llevan la doctrina peronista. 11 3200 0530, dejen su nombre, su apellido y su número de DNI. Los 3 que envíen van a retirar por la radio. Es una gestión que hizo personalmente el profesor Sergio Vinieski, un ejemplar de la doctrina peronista escrita por Juan Domingo Perón, que si ustedes la leen con cuidado se dan cuenta que puede ser interpretada para muchos lugares. No hay una interpretación única del peronismo porque no es teológico, sino que es contextual a lo que va ocurriendo en la historia argentina y a quién lo lidera. El peronismo fue a imagen y semejanza de quien lo lideró. Muy bien, gracias querido profesor Vinieski. Ya están llegando un montón de mensajes de los oyentes. Los 3 primeros. Encendiste una mecha. Después se van a ocupar de distribuir el libro y demás. Bueno, nos estamos yendo. Bien. Gracias querido profesor, muy buena columna. Muy bien el programa del día de hoy. Estuvimos a punto de lograr. No es fácil, digo, es Perón. Estamos hablando de un tipo que Feynman cuántos libros escribió y nunca terminó de explicarlo, y mirá que no. Es impresionante los 80. No, es una catarata. La Matrix, se activó la Matrix. Sí, explotó. Gracias querido Rulo, algo para decir sobre el final, tenés 30 segundos, vamos, 3, 2, 1. Dólar para arriba, 1.390. No. Dólares para arriba, porque el MEP y el contado con liqui están en 1.375, 1.380. Se estaban cayendo las acciones en el exterior. AR, esto es la respuesta que le está dando el mercado al discursito de Caputo y Bausili, que no dijo nada y pretendió decir y nadie le creyó. Muchas gracias querido Eduardo. Hoy teníamos la nota del año, la nota del día, pero bueno, la vamos a guardar para mañana porque no nos atendió. No nos atendió porque está aislado. Asistencia médica, la persona que íbamos a entrevistar. Estamos hablando en serio. Mañana contamos detalles. Ya llega Felicita Bonavita con su show radial aquí en AM530. Nos volvemos a ver mañana a las 10 de la mañana con Siempre Soy, después Roberto Caballero. Que tengan un muy buen día. Gracias Ariel Pirus, gracias Lucas Román, gracias Willy Bray, gracias Mariano Gentili, gracias a todo el equipo de redes. Hasta mañana, chau.